Chapter 34. El olor a quemado era insoportable, cientos de libros eran consumidos por el fuego alrededor de ella mientras que las hadas continuaban revoloteando alegremente. Los ojos ambarinos de Morgan Le Fay mostraban la sorpresa que en esos momentos sentía dentro de ella, a pesar que en realidad esos sentimientos eran prestados por el cuerpo de su descendiente. La victoria tenía un amargo sabor debido al sacrificio que la pequeña alfil de Ravel Fenix hizo con tal de derrotar a su oponente. La verdad no me esperaba algo así. La reina de Avalon suspiraba agotada mientras se arrodillaba en el suelo, pero solamente soy un eco de la original. El pesar en su mirada estaba clavada en el cielo que ahora era visible a través de los escombros de lo que alguna vez fue aquella biblioteca. La tarde era hermosa a los ojos de la antigua regente de mítico reino donde descansaría el único y futuro rey, pero obviamente ese desenlace no se dio por otras razones. Ese día pedí un deseo. Morgan alzó su mano para que una pequeña hada se sentara apacible en su palma. Él me lo cumplió sin ningún problema. La sonrisa que esbozó con el rostro de Le Fay estaba cargada de nostalgia. Arthur estaba atónito mientras veía cómo Morgan se colocaba en una de sus rodillas y agachaba su cabeza en señal de total sumisión, algo poco apropiado para alguien que era un líder y no un vasallo. Pero el hombre supo mantener la calma mientras prestaba atención a las palabras de la mujer. Mi deseo es tener una familia. La reina de Avalon hablaba con sinceridad. Sé que nuestro parentesco es bastante cercano, pero quiero experimentar esa alegría. Lentamente discretas lágrimas cayeron en la tierra donde estaba sepultado su hijo. Soy egoísta por aspirar algo que quizás no me sea permitido, pero quiero realmente volver a sentir mi corazón latir de esa manera. El rey de Camelot se mantuvo solemne ante la quebrada mujer. Frente a él ya no estaba la bruja, la reina o la hada, sino alguien que estaba llena de arrepentimientos y tristezas. El hombre se arrodilló a la misma altura que Morgan, la atrajo contra él abrazándola con fuerza. Aquella acción tomó por sorpresa a la propia reina de Avalon. Ella ya había experimentado con las muestras de afecto que cualquier hombre profesaba con la intención de llevarla a su lecho y liberar todos sus deseos con ella. Pero era la primera vez que sentía un verdadero calor en el gesto, uno que sintió reconfortante y tranquilizador. ¿Realmente deseas eso? Hablando tan quedamente que solo los oídos de Morgan pudieron escuchar gracias a la cercanía entre ellos dos. Sí, con suavidad respondió la mujer en los brazos de Arthur. Ese es mi verdadero deseo. De acuerdo. El señor de Camelot asintió mientras sonrió amablemente. Ese es un deseo que puedo cumplir. La sonrisa cálida que esbozó ese mismo día estaba plasmada en sus labios, mientras que su cuerpo caía al destruido suelo. Morgan experimentaba algo parecido a morir ya que ese cuerpo no era suyo y de alguna manera le rechazaba por ser algo extraño dentro de él. La mirada preocupada de sus sirvientes se posaron sobre ella. Era de esperarse. La reina simplemente suspiró. Solamente se puede vivir una vez. Sus ojos ambarinos se pusieron acuosos mientras se sumergía más en la oscuridad del olvido. Mi tiempo ya pasó. Creo que es hora de irme. Cerrando sus párpados, los ojos de la alfil cambiaron de un ambarino al azul natural de los ojos de Le Fay mientras susurró unas palabras al viento. Les encargo el resto. Con suavidad terminó de cerrar sus ojos. Esas fueron las últimas palabras de la hada que se convirtió en reina, después en una simple mujer para finalmente ser una madre. If Life 34. La voluntad del corazón / la crueldad de la amabilidad. Parte 1. Irina se recargó en una de las paredes cercanas. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras que el sentimiento de profunda tristeza le embargó de improviso. Era algo que no podía comprender del todo, pero sabía que algo malo estaba pasando con alguna de sus queridas hermanas o con su amado Issei, algo que debía de envidiar a los demonios reencarnados. Era los fuertes lazos que se formaban al ser miembros de la misma corte, tan profundos que podían decirse que eran una familia. Liberó un poco de llanto para poder mantener la calma, una enseñanza que su antigua instructora le recomendó hacer cada que tuviera la oportunidad. En una batalla te es imposible sentir algo. La severa voz de la hermana Kate resonó en su mente. Por eso debes de hacerlo cuando tengas la oportunidad. Su llanto duró solo un poco. Con el dorso de una de sus manos se secó las lágrimas y respiró hondamente. En estos precisos momentos tenía algo más importante que hacer y si alguien había perdido la vida, le guardaría luto como es debido. Hacía ya tiempo que despertó para darse cuenta que estaba sola en un lugar desconocido. Se impacientó al notar que estaba completamente sola, por lo que decidió avanzar para tratar de reencontrarse con alguien o llegar al final de ese enorme pasillo. Tal vez los demás pasaron por lo mismo, se dijo a sí misma mientras miraba al techo. Vamos Irina, tienes que continuar.
Dándose ánimo reemprendió su carrera a toda velocidad, el corredor se extendía hasta donde sus orbes violetas alcanzaban a distinguir, mordiéndose los labios en señal de frustración aceleró el paso de tal manera que el pasillo empezó a convertirse en tan solo un borrón a sus ojos, mientras la velocidad con la que corría se incrementaba más y más. Fue cuando una puerta simplemente apareció frente a ella, cosa que la descolocó por completo e inevitablemente entró con brusquedad por la misma, rodó por el suelo mientras levantaba una nube de polvo hasta que se detuvo en una estantería. Eso dolió. La castaña se quejó mientras trataba de incorporarse, se apoyó torpemente en un anaquel, haciendo que éste se tambaleara y tirando algunos objetos que tenía dentro de él, cascos, grebas y petos de metal finamente pulidos, cayeron sobre ella lastimándola un poco y enterrándola por completo. Las lágrimas de dolor y frustración se asomaron por sus ojos. Mou. Es que hoy es el día de molesten a Irina. La caballero se hizo una pequeña rabieta mientras salía de la montaña de armaduras, me lleva el ángel. Un par de ojos esmeralda miraba con curiosidad los gestos que hacía la intrusa mientras decidía si debía de hacer acto de presencia o admirar el gracioso espectáculo que la demonio le estaba regalando. Así que prefirió por la segunda opción para deleitarse un poco con la torpeza de la castaña. Irina miró con molestia a la montaña de metal que le había aprisionado. Estuvo a punto de patearla cuando se quedó admirando el hermoso trabajo ornamental de cada una de las piezas que allí estaban. Pronto en su mente cruzó la idea de hacer algo que sería considerado un delito, pero para esos momentos eso era lo que menos le importaba. Se despojó de su ropa invernal para mientras sacaba un uniforme de batalla de la iglesia de un círculo de mágico. Por suerte el tiempo que Griselda IV estuvo hospedada en su casa les facilitó reemplazos de aquellas ropas. Fue cuando notó lo realmente ajustados y reveladores que eran esos uniformes. Bueno, creo que al final los sacerdotes son unos pervertidos de closet. Irina se terminaba de colocar su uniforme. Bien. Ahora veamos qué podemos usar de aquí. La castaña empezó a revisar aquel montón de piezas de armadura para encontrar algo que le quedara y le gustara. No le tomó mucho tiempo para tener colocado un peto con sus respectivas hombreras, antebrazos y grebas. El metal estaba finamente ilustrado a pesar de que se notaba que llevaban mucho tiempo guardados en aquel lugar. El diseño era muy similar a las armaduras de la Europa medieval. El color plateado de su nueva armadura contrastaba con el negro de su traje. Sus ojos navegaron en la oscuridad notando que estaba en una especie de almacén. Más precisamente la armería del Valhalla, contenta con su pequeño hurto crimen por el cual después pediría perdón, decidió recorrer el resto del lugar sin imaginar que alguien estaba siguiendo sus acciones oculto entre las sombras. Armas de todas clases y tamaños, armaduras de todo tipo y tiempo. Eso era lo que estuvo admirando por unos minutos mientras más se adentraba en el almacén sumida en sus propios pensamientos, todos ellos fijos en la situación de los demás y en el problema en el que estaban metidos. Continuó navegando entre los anaqueles y armarios para mientras que sus ojos se posaron en una solitaria espada. Clavada dentro de un pedestal, lo interesante en ella no era lo hermoso de su filo, el cual curiosamente era de un azul intenso, el trabajado e intrincado diseño de la guarda, el cual le recordaba a las hojas de un árbol, ni el mango que terminaba en una piedra pulida en forma de un botón de flor. Era el hecho de que estaba resguardada por gruesas cadenas de oro, las cuales la mantenían en su sitio y juzgando por lo tensas que se veía, se necesitaría mucha fuerza para romperla. Llevada por la curiosidad, caballero de Ravel trató de tocar las cadenas. Fue cuando advirtió la presencia de alguien detrás de ella. Es hermosa, la suavidad y la cercanía de la voz crisparon los nervios de la joven demonio. Irina rápidamente se alejó del lugar para ver a aquel que se atrevió a meterse en su sagrado espacio personal. Frente a ella estaba Narfi, quien ocultó su risa tras una de sus manos. Vestía ropas similares a la de su padre Loki, pero de un pronunciado gris. Fácilmente el dios le sacaba bastante altura a la castaña y su complexión robusta resaltaba debajo de sus ropas. Pero lo que le daba mala espina era la sonrisa amable que le estaba dedicando. Mucho gusto, el dios se inclinó en señal de cortesía. Soy uno de los hijos del dios del engaño, Narfi. Bueno, debo de presentarme como es debido. Irina aún daba señales de desconfianza. Bien, mi nombre es. No es necesario que me lo digas. El castaño mantuvo un semblante tranquilo, de hecho preferiría que lo mantuvieras en secreto. Aquella petición le pareció extraña mientras que el dios pasó de largo de la demonio mientras admiraba la misma espada que ella estuvo viendo.
Una verdadera obra de arte. Narfi mostraba admiración en sus palabras, una arma digna de un dios, como también mortal para uno. Es por eso que está sellada en este lugar. La caballero de Ravel se colocaba en guardia, el castaño por su parte estaba concentrado en la propia espada, mientras que sus manos acariciaban las cadenas que la resguardaban, sus dedos viajaron por los eslabones con suma dedicación, casi acariciándolos con suavidad. Lady Nidroma, el dios suspiró embelesado, fragmentos de las cadenas que mi hermano Fenrir rompió con facilidad, aunque para nosotros es imposible destruirlas, rió levemente mientras su mirada continuaba puesta en la espada, una de las llaves del Ragnarok. ¿Llaves del Ragnarok? La portadora de Mimik estaba curiosa por las palabras del dios. ¿A qué te refieres con eso? El hijo de Loki giró levemente su cabeza, mientras que sus ojos adquirieron un extraño brillo. El instinto de Irina gritó peligro en toda, haciendo que tensara su cuerpo y discretamente llevara su mano derecha hasta donde tenía guardada a Mimik. De manera repentina la sensación de amenaza desapareció por completo, cosa que extrañó a la propia demonio. Veo que desconoces un poco de nuestra mitología. El joven dios se acercó con lentitud mientras que Irina dio un par de pasos hacia atrás. No te culpo, estás más preocupada por lo que sucedía en tu facción que en el resto de nosotros. Narfi se acercó a un barril y se sentó sobre él. Tu iglesia llama a nuestros seguidores paganos y considera nuestras costumbres como cosas del diablo. Un leve asentimiento por parte de Irina hizo que el hijo del dios del engaño sonriera nuevamente. Lentamente el cristianismo ha ido consumiendo a todas las demás religiones. Narfi alzó su mano para enfatizar su punto, llevándonos al olvido, donde solo unos pocos nos recuerdan o simplemente somos relatos que sirven de inspiración para otras personas. Creando un puño con su mano alzada continuó con sus palabras, desde mi punto de vista es una conquista del mundo por parte de las facciones bíblicas, eso no lo puedo negar. Irina mostraba cautela ante el dios. Profesar la creencia de un solo dios, uno que se considera verdadero de cierta manera restándonos poder. El castaño volvió a abrir su mano para colocarla en su rostro, arbitrario y sobre todo indignante, cuando nosotros tenemos una historia más antigua que tu dios bíblico. Al fin y al cabo eso ya no importa. El joven respiró profundamente. Me desvío un poco del tema. Para activar el Ragnarok una serie de sucesos se deben de llevar a cabo para su cumplimiento y esa espada es una de esas llaves. Una cruel sonrisa adornó su rostro. Padre encontró un método eficaz para adelantarlo en Narfi, quien evitó reír a carcajada abierta ante lo beneficioso que era el plan de Loki para terminar con la existencia de Asgard. Ahora que todo se ha puesto en marcha me siento libre. El dios gritó a todo lo alto y su voz hizo eco en el almacén, libre de mi destino. Libre de las ataduras que me restringían. Nuevamente se detuvo abruptamente y recuperó la calma. Ustedes seres que están por debajo de los dioses, ¿son verdaderamente libres? ¿A qué te refieres con libertad? Irina miraba seriamente al dios. Para mí eres lo bastante libre. Una libertad falsa. Narfi se levantó y caminó alrededor. Es cierto que somos todopoderosos y podemos hacer lo que queramos, pero no podemos cambiar nuestro destino. Los ojos esmeralda se posaron en los violeta de Irina. Una mujer puede ser nuestra, arrebatar una vida sin siquiera ser condenados, desatar nuestra furia sobre los mortales o usarlos para nuestro entretenimiento. El sudor lentamente recorrió la sien de la joven caballero mientras continuaba escuchando al hijo de Loki. ¿Pero de qué sirve si no podemos elegir qué camino tomar? ¿De qué sirve si sé quién me matará y cuándo lo hará? Liberando gran parte de su poder, Narfi hizo que el lugar se cimbrara por completo. Varios armarios y estantes temblaron, que el sonido de los objetos alrededor de ellos los envolvió, creando un ambiente de opresión y angustia. Esa demostración de poder hizo que Irina se mantuviera alerta, pero sobre todo preocupada por su propia seguridad. Por su parte, Narfi encontraba las reacciones de su acompañante lo bastante agradables como para no evitar deleitarse con su miedo. Un cazador que se divierte con su presa antes de dar la estocada final, una particularidad que compartía con su hermano mayor. Como lo vino haciendo desde que comenzaron a conversar, recobró el control de sus emociones mientras que el pánico lentamente se apoderaba de la caballero de Ravel. La castaña encontraba al dios demasiado volátil, tal vez era por el hecho de que por fin se encontraba en libertad. Había escuchado que muchos animales o personas que han vivido en reclusión constante no sabían cómo conllevar ese sentimiento y que a veces los hacía comportarse de una manera extraña, violentos y agresivos o calmados y temerosos. Para ella ese dios estaba pasando por una etapa similar. Bueno, el castaño respiró con calma mientras se acariciaba su cabellera. ¿No crees que debemos empezar una batalla a muerte? Parte 2. El calor era insoportable, más que nada porque estaba vistiendo ropa invernal y el vapor que expedía las calmadas aguas estaba sofocándola por completo. Los ambarinos ojos de la torre miraban con curiosidad sus alrededores.
Pilares que se extendían hasta el techo, pero este era inexistente. Sobre ella se alzaba una bóveda celeste en pleno día, siendo que estaba atardeciendo afuera según recordaba. Fue cuando decidió despojarse de sus ropas para quedarse en un atuendo más apropiado, haciendo la misma acción que Irina. Se cambió a su siempre fiel ropas de combate, pero se llevó una sorpresa al ver que estas no eran del diseño estándar, estaban completamente modificadas. Siendo una muda de 2 piezas que dejaban su abdomen descubierto, la parte de arriba ahora tenía un cierre que curiosamente le detenía frente a sus pechos y dejaba una buena porción de escote. La parte de abajo era un pantalón a la cadera, guantes y botas de combate. Debía de admitir que el diseño era de su agrado, pero lo que no se esperó fue un pequeño papel que salió volando del círculo mágico. A mi querida hija. Sé que actualmente, dada tu condición como demonio, ya no seguirás mis sueños como una exorcista reconocida de la iglesia, pero eso no evitará que cumplas tus sueños como mujer. Es por eso que me tomé la libertad de modificar tu uniforme y llames la atención del joven Issei para que libere sus deseos sobre ti y tengas hermosos hijos. Irina-san fue quien sugirió el diseño. Claro que ella misma solicitó uno igual, pero como buena madre que soy, deseo que tengas ventaja por sobre las demás. Muchos besos y abrazos. PD. Aunque no apruebo la idea de que formarás parte de un harem, como quiera te seguiré apoyando. Shinobi miró al cielo falso mientras la imagen de su madre adoptiva apareció y ésta saludaba apaciblemente. Discretas lágrimas de agradecimiento aparecieron en sus ojos mientras sonreía tranquilamente. Madre, la peli azul se tomaba de ambas manos. Shinobi cumplirá con tus expectativas. A varios kilómetros a la distancia, volando a una velocidad que dejaría atónito al más rápido de los jets supersónicos, la propia Griselda esbozó una sonrisa llena de orgullo, gesto que no pasó desapercibido por Dulio, quien se preguntó por unos instantes el motivo de su alegría. La torre de Ravel cerró sus ojos para abandonar esos pensamientos y concentrarse en su objetivo al igual que el resto de sus compañeros. Momentos atrás se sintió abrumada por una opresión en el pecho, así como los deseos de llorar. Logró contenerlos porque sabía que algo estaba más en juego y era necesario mantener el control en territorio enemigo. Revisó nuevamente su vestimenta y procedió a explorar los alrededores. El vapor dificultaba mucho su vista, así que puso en alerta el resto de sus sentidos, que gracias a su condición de demonio eran más agudos que cuando era humana. Empezó a navegar por los diferentes balnearios que le rodeaban. Sus pisadas resonaban por lo húmedo del pedernal que colocaron como piso. Lo que le preocupaba era que, a pesar de lo hermoso y relajante del ambiente, se sentía como si alguien le acechara desde la protección del vapor. Sin pensárselo 2 veces sacó a Excalibur Destruction de la dimensión de bolsillo donde guardaba también a Durandal. Con la fuerza propia de su clase agitó la enorme espada, golpeando el aire alrededor de ella. La particularidad de su arma hizo que una enorme presión dispersara el vapor. Sus ojos se afilaron cuando notó la presencia de Bari. Aquella sonrisa socarrona y su actitud altiva estaba presentes en la presencia que despedía. Vaya, Bari rió levemente al notar el poder destructivo de la espada. No solo eres fuerte, sino que también astuta. Silbando sorprendido vio como el lugar alrededor de ellos estaba libre de vapor. Buena elección, arruinaste el elemento sorpresa. Gracias, supongo. La torre de Babel apuntó a Destruction en la dirección en la que se encontraba Bari. Dime, dios nórdico, ¿por qué estás aquí? Directo al grano, el albino aún mostraba esa actitud desenfadada. Bien, a estas alturas ya debes saber del plan de nuestro querido padre. El joven usó sus manos para señalar las comillas, mostrando la falta de respeto hacia Loki, pues esperar al fin del mundo es un tanto aburrido. Metiendo sus manos dentro de los bolsillos de sus ropas, las cuales eran similares a la de Loki y Narfi, salvo que estas eran de un negro brillante. Comenzó a andar hasta uno de los balnearios que aún estaban cubiertos para mirar con curiosidad sus aguas. Por eso vine a este lugar, para pasar buenos momentos con alguna amiga. El dios metió su mano dentro del vapor como si buscara algo en especial, pero mi compañía no aguantó mucho el ritmo. Con una total falta de delicadeza, sacó de entre las aguas el cuerpo maltrecho de una valquiria, cuyas ropas estaban completamente dañadas que casi no cubrían el cuerpo de la joven. Los ojos de la portadora de las espadas sagradas se endurecieron al ver el lamentable estado de la inocente jovencita. Apretando los dientes y afianzando el agarre de su fragmento de Excalibur, mantuvo la calma en todo momento. ¿Sabes? Soy un cazado. El hijo de Loki se encaminó a la indefensa valquiria. Acecho, intimido y finalmente capturó. Levantó el rostro de la joven y lamió una de sus mejillas, pero es aburrido cuando la presa es fácil y no opone resistencia. Un leve quejido emanó de los labios de la jovencita. Lo extraño es que no era de dolor, sino sonaba dulce y placentero. La peli azul notó ese sutil hecho, pero mantuvo la atención en los movimientos del albino.
Al principio oponen resistencia, el joven acarició el rostro del Valkyria, forcejea y gritan, la sonrisa en su rostro se deformaba más y más perdiendo la razón, pero cuando las empiezo a montar simplemente dejan de hacerlo. Me aburre, la molestia en el rostro de Bari se evidenció con sus últimas palabras, por eso suelo ser más rudo para que vuelvan a llorar y gritar tanto que les rompo un brazo o una pierna pero al final lo disfrutan. Ella por ejemplo siguió gimiendo aun cuando le disloqué el hombro, lo disfrutaba. Tal vez es una pervertida. La ira se apoderó de Zenobia quien se abalanzó contra Bari alzando su arma para lastimar al dios. Él simplemente vio aburrido la situación mientras se esquivó el corte que la peli azul propinó contra él. El suelo rápidamente recibió el daño colapsando completamente, la respiración de la torre era errática y sus ojos proyectaban la torrente de emociones que se acumularon tras las palabras de Bari. Wow. El dios dio varios pasos alejándose de la iracunda demonio. Tranquilízate. Una persona importante para Irina sufrió algo parecido a lo que tú haces. La torre salió del propio cráter que ella misma provocó, fue la primera vez que la vi llorar. Tú eres un monstruo. Alguien que solo disfruta con el dolor de los demás. Zenobia apretó el mango de Destruction, ni siquiera tienes el derecho de ser llamado dios. Buah, ja, ja, ja. La sorna en la risa del hijo de Loki sacudía los nervios de Zenobia. ¿Acaso dijiste monstruo? Es la mejor broma que han dicho. El albino se tomó su estómago mientras continuaba riendo. Dime, ¿alguna vez has tenido sexo? La demonio reencarnada no prestó atención a las palabras del dios, aunque si la situación fuese diferente se sonrojaría a tal grado que trataría de negarlo muerta de la vergüenza, pero esa no era la situación apropiada y mucho menos la persona indicada para recibir tal respuesta. El silencio también cuenta. Bari ensanchó su sonrisa mientras la burla en su mirada se acrecentó. Te acabas de convertir en una valiosa presa. Los ojos de Zenobia brillaron debajo de su flequillo, aquellas orbes color ámbar se mostraron verdaderamente aterradores, pero el dios los encontraba encantadores debido a que disfrutaría llenarlos. Desesperación absoluta. Los pasos de la joven fueron lentos y llenos de seguridad, o al menos eso pensaba el propio Bari, cuando repentinamente la torre de Ravel pateó el suelo bajo de ella saliendo disparada directamente en contra del dios. Rompiendo la distancia de una manera brutal, el filo de Destruction se acercó al rostro del albino, quien se sorprendió por lo atrevido que encontraba la acción. Sin perder su sonrisa se contorsionó con rapidez esquivando el corte, pero la joven demonio usó la inercia de su propio movimiento para patear el abdomen de Bari. La fuerza que imprimió fue suficiente para mandar a volar varios metros al albino. A pesar del dolor que en esos momentos debería de sentir, fue reemplazado por la excitación que provocaba el ver la fuerza bruta que la peli azul hacía gala en su patada. Rodó varios metros más antes de maniobrar evitando una precipitosa caída, usando una de sus manos a manera de freno, se deslizó en el húmedo suelo para meterse dentro de una cortina de vapor. ¿Sí? ¿Sí? La extasiada voz de Bari resonó en cada uno de los rincones de balneario. Ese es el comportamiento que espero. La respiración de Zenobia se tranquilizó un poco. Ignoró por completo el hecho de que su oponente estaba al acecho y que era alguien con gustos por el sadismo. Su atención se colocó en la Valkyria, quien continuaba inconsciente en el mojado piso. Con sumo cuidado revisó el cuerpo de la joven, pudo notar que varias partes de su piel mostraban moretones y sobre todo la clavícula sobresaltaba de su hombro. Tomó el brazo y jaló muy suavemente para acomodarlo. Tenía que ser delicada porque un error y su fuerza actuaría de forma negativa sobre la Valkyria. Un quejido provino de la chica y su rostro empezó a mostrar señales de alivio. Esa misma sensación se extendió en la demonio, quien acomodó el cuerpo para que no estorbara en la pelea. Por suerte sacó la chamarra que tenía puesta, poniéndola sobre el cuerpo terminando con la desnudez de la sirvienta del Valhalla. Se levantó de su posición, solamente para escuchar la risa de su contrincante. Apretando la quijada y afilando sus ojos, decidió que lo mejor era terminar lo que empezó por un arranque de ira. ¿Cómo no hacerlo cuando era alguien que abusaba de las mujeres? Ven, pequeña demonio. El eco resonaba por todo el lugar. Ya verás que al final me harás buena compañía. Miró discretamente a la Valkyria y después a su fragmento de Excalibur. Aún no era tiempo de desenfundar a Durandal, pero presentía que la caprichosa arma se encontraría gustosa de enfrentar su filo en contra de un dios. Asintió en silencio para adentrarse nuevamente en el denso vapor, mientras que sus ojos aún brillaban con furia. Entonces que así sea, fue la cortante respuesta que dio la peli azul. Este será un bocado demasiado grande para ti. Bari estaba sentado pacientemente dentro de denso vapor, su sonrisa socarrona adornaba su rostro mientras que sus caninos lentamente empezaron a crecer y las uñas de sus dedos imitaron la acción de sus dientes. Lentamente su apariencia humana fue dando camino a una más bestial.
Contuvo la risa lo mejor que pudo. Como dijo en un principio, él era un cazador y tener una presa que se oponía era lo mejor que le pudo haber pasado. Simplemente se levantó de su asiento para esconderse en las sombras más cercanas. Aquellos ojos brillaron en un carmín y lo único que se pudo apreciar antes de desaparecer fueron sus blancos dientes. Empecemos entonces con nuestro pequeño juego, fue lo último que enunció el dios antes de desaparecer entre las sombras del lugar. La pregunta era quién era el cazador y quién la presa. Tal vez ninguno de los dos contendientes sabía con certeza la respuesta, lo único de lo que estaban seguro era que solo uno de ellos respiraría al final de su encuentro. Parte 3. Verdandi golpeaba por enésima ocasión el mágico teclado con el cual pretendía reparar los pozos de Ur, pero decirlo y hacerlo era algo completamente distinto, ya que su hermana mayor fue la mente tras el hecho de actualizar la infraestructura que para ver a través del destino de los demás, pero ahora estaba demasiado arrepentida de aceptar aquella idea. Tan fácil era sentarse cada una en un pozo y mirar a través de sus aguas para enterarse de las cosas que en ella ocurría, pero ahora simplemente continuaban a ciegas. Si bien su situación era precaria, el hecho de escuchar el Jayaorn era algo que preocupó enormemente las dos nornas del destino. Por su parte, Skuld se cambió de ropas para vestir su preciada armadura de Valkyria. Hacia unos instantes recibió la notificación y el llamado de Freyja para que combatiera a su lado, pero una parte de la propia norna le decía que lo mejor era continuar al lado de su hermana mayor. Skuld, creo que lo mejor es que atiendas al llamado de Freyja-sama, la norna mayor habló con resignación y solemnidad, no importa si estás aquí o en el campo de batalla, la situación no cambiará mucho, quizás tengas razón, Verdandine-sama. Skuld miraba con seriedad a su hermana, antes que una valquiria, soy la norna que rige el futuro, es por eso que decidí quedarme un poco más, gracias. El agradecimiento se reflejó en los ojos de la diosa, realmente era una buena hermanita. El cabello multicolor de Verdandi se agitó cuando se abalanzó hacia la pequeña Skuld, quien simplemente suspiró al ver el deficiente estado mental en que su hermana estaba en esos momentos. Verla llorar de frustración no era algo que ella considerase apropiado para un dios, pero debía de admitir que era lo único que la norna del presente podía hacer para ventilar sus emociones. Ya, la pequeña diosa acarició el cabello multicolor de su hermana. Verdandi es una buena chica, ¿en serio? La norna mayor miró esperanzada a Skuld, ¿en serio crees eso? La lindura que Verdandi estaba mostrando en esos momentos hicieron que la menor de las dos tragara saliva antes de dar una respuesta, pero repentinamente alguien carraspeó detrás de ellas dos. Aquel gesto fue suficiente para ambas mirasen a aquel que las interrumpió, ensanchando los ojos. Las dos nornas identificaron a la intrusa. Urdaneue. Ambas nornas exclamaron al unísono completamente aliviadas, volviste. Olvidando todo decoro y respeto por la norna mayor, ambas jóvenes se abalanzaron sobre la recién llegada, quien rió al ver cómo sus dos hermanas menores eran bastante cariñosas con ella. La reunión duró muy poco, ya que Skuld fue la primera en recordar lo precario de su situación. Urdaneue. La pequeña diosa se separó de su hermana mayor, ha sucedido de nuevo. Los pozos. Tapando los labios de la pequeña norna con uno de sus dedos, Urd hizo que guardara silencio. Una hermosa luz envolvió a la que regia sobre el pasado para cambiar su apariencia y vestir el hermoso vestido que le caracterizaba como una norna. Verdandi vio la determinación en los ojos de la mayor de ellas, haciéndola entender que sabía lo que estaba pasando. Sé quién está de todo esto. La norna del pasado habló secamente, y sé qué debo de hacer. Tardé en regresar porque preparé un seguro para resolver toda esta situación. ¿Seguro? Verdandi vio con curiosidad a su hermana mayor. ¿Qué clase de seguro? Uno que nos ayudará bastante. Ur se acercó al pozo que le correspondía para invocar su mágico teclado. Muy hermanas, debemos trabajar juntas. Con solo una simple frase, las dos nornas restantes se acercaron cada una a su pozo para imitar la acción de su hermana. Con agilidad y rapidez empezaron a teclear comandos tan rápido que era difícil de seguir el rastro de sus manos. Pronto 3 pantallas flotaban frente a las diosas, cientos de caracteres aparecieron rápidamente mientras que las mujeres continuaron tecleando. Los pozos empezaron a brillar lentamente, aceptando las órdenes de sus dueñas. Por primera vez tanto Verdandi como Skuld sintieron un progreso en su situación, esbozando una sonrisa, misma que desapareció al ver por primera vez el campo de batalla en el que se había convertido el hogar de los dioses. Apretaron los labios para evitar soltar un grito de angustia y sus ojos se humedecieron ante la frustración de ver cómo las vidas de los Einenjar se estaban perdiendo en esa cruel batalla. Sé que es doloroso. Urd habló con fuerza haciendo que sus dos hermanas le mirasen discretamente, pero ellos están preparados para el sacrificio de sus vidas.
Siguieron con su trabajo, más y más pantallas empezaron a flotar, mostrando la situación a escala global, tormentas de nieve en lugares en donde no debían de ocurrir, los mares y océanos de mundo completamente agitados. Disturbios en grandes ciudades, todo gracias al caos provocado por el Ragnarok de Loki. Hermana. Un hilillo de voz era todo lo que podía pronunciar Verdandi, esto nos está superando. Por eso dije que preparé un seguro. Ur sonrió cuando por fin recuperaron el control de los pozos. Sacó un pequeña diadema con micrófono para colocársela en la cabeza. Pronto varios rostros aparecieron en pantallas diferentes. Ambas nornas reconocieron a las personas, o más bien dioses, quienes pacientemente esperaron el momento oportuno para hacer acto de presencia. Bien, Ur, parece que tu plan dio resultado. Un anciano con gorra habló bastante sorprendido. Estableciste una conexión perfecta. Gracias por el cumplido, Zronos-sama. La norna del pasado rió levemente mientras la otra deidad compartió su entusiasmo. Es como dicen, todo va de acuerdo al plan. Tanto Verdandi como Skuld sonrieron nerviosamente ante la expectativa de lo que su hermana mayor preparó para evitar la mayor catástrofe en su historia. Loki miraba con indiferencia el tablero de ajedrez. Aquellas dos explosiones timbraron todo el lugar, provocando que varias piezas cayesen al suelo. Su alfil y reina se encontraban a sus pies, mientras que las piezas enemigas del rey y dos alfiles estaban más alejados de la mesa. De alguna manera eso perjudicaba sus planes, ya que el tablero en sí representaba al pequeño juego que preparó para aquellos invitados indeseables. Según las reglas, esta sería mi victoria, el dios comentaba aburrido mientras que sus ojos se posaron en dos piezas en particular, pero mi caballo y torre se han movido perfectamente así como lo mencionó. Aquellas dos piezas estaban frente a sus opuestos, el caballo frente a una torre y una torre frente al caballo. Aquello significaba que sus dos hijos estaban a punto de enfrentar a sus oponentes. Los ojos del dios estaban puestos sobre el tablero mientras que sus pensamientos se dirigían a otro lugar. Suspiró de mala gana mientras se levantó de su asiento para tomar sus piezas de la reina y del alfil. Con sumo cuidado acarició el contorno de ambas figurillas de mármol. Sabía que representaban a su fiel esposa y a la señora de Eleim. Con pasos lentos se acercó de nuevo hasta la mesa donde tenía aquel tablero de ajedrez, colocando la pareja de piezas en el lado que le correspondía a él, mientras que con desprecio colocó las piezas que representaban a sus oponentes. Irónico, masculló el dios del engaño con cierto escepticismo, aquellos que buscan detenerme, son los mismos que condenaban al mundo en la antigüedad. Loki estaba sorprendido y a su vez preocupado por los insultos que su amada esposa estaba profiriendo hacia él. No podía culparla. Presentarse en la puerta de su propio hogar, con la pequeña él a su lado, sacó lo peor de la personalidad de Sigyn. La deidad de la fidelidad era ante todo eso, fiel a su pareja. Ver que su primer y único amor tuvo una aventura a espaldas de ella, le hizo enfurecer tanto que en 3 días con sus respectivas noches desapareció de su hogar. El dios del engaño se quedó en silencio, ignorando por completo cómo la pequeña mano de su hija temblaba por la impresión de ver la ira de otro dios. Eso no le importaba, en esos momentos solamente deseaba presentar a él frente a Odín y que éste le dictaminase el destino de la pequeña Albina, para después arrepentirse de aquella decisión. Al amanecer del 4º día Sigyn regresó con los ojos hinchados y completamente rojos. La castaña mujer lloró desconsoladamente en compañía de Freyja, pero la misma diosa del amor le hizo entrar en razón, debido a que era el destino del propio Loki quien debía de serle infiel. Ese día el mutismo entre ambos se hizo presente, incomodando mucho el ambiente alrededor de ellos. Los días pasaban y la distancia que existía entre ellos dos se fue pronunciando. Las muestras de afecto que la diosa castaña profesaba simplemente dejaron de aparecer, mientras que el peliazul se mostraba distante e indiferente por esa actitud de su esposa. Por dentro mostraba arrepentimiento por el daño que le estaba haciendo padecer. Sigyn miraba con dolor como Loki desaparecía por días para después volver y nuevamente irse. Una rutina que le destrozaba por completo. Escuchaba los rumores de que pasaba mucho más tiempo con otra mujer, pero ella se mantuvo firme en su matrimonio con el propio dios, engañándose a sí misma que era su papel en el destino de Asgard. Sorpresivamente Loki regresó y nunca se volvió a ir de su hogar, como si hubiese escuchado sus deseos. Pero la amargura en su rostro continuaba presente, incomodando al resto de los dioses, pero para sorpresa de ella, ese gesto se suavizaba solamente cuando estaban los dos a solas. La distancia entre los sentimientos de ambos se acortó y los días de antaño volvían con lentitud, aunque fuesen en la soledad de sus aposentos. Un día sin previo aviso, su esposo le tomó con ternura y amor, como si fuese la primera vez que compartían el lecho nupcial.
La propia diosa mentiría si dijera que le causó repulsión aquel acto, ya que era su mayor deseo como mujer y como esposa. De esa unión nació el primero de sus dos hijos, Narfi, quien heredó todos los rasgos de la propia Sigyn. No podía haber mayor felicidad para ella que tener la prueba del profundo amor que Loki y ella sentía uno por el otro. Solamente para que el destino nuevamente se volviera en su contra y aplastara con crueldad todo sin ningún miramiento. El destino de su primogénito era morir en manos de otro dios y convertirse en las cadenas que aprisionarían a su padre hasta el comienzo del Ragnarok. Sigyn amaba a su hijo y ese día demandó saber la identidad de aquella deidad. No le importaba manchar sus manos con sangre o que el Valhalla se volviese en su contra, con tal de salvar la vida de su hijo. Pero Odín guardó silencio ignorando por completo las lágrimas de dolor de la diosa de la fidelidad. Loki suspiró pesadamente, sentándose en el trono que había usurpado. Los recuerdos nuevamente le atormentaban como lo habitualmente lo hacía cada cierto tiempo en su prolongada existencia. Pero no podía evitarlo, como artífice del final de los dioses nórdicos, era su destino traer desgracias a todos aquellos que le rodeaban, aún en contra de sus propios deseos. Los sonidos de unos pasos le alertaron, tensó su cuerpo mientras que afiló la mirada para encontrarse con aquel intruso. Es imposible que se trate del Sekir-Yutei, pensó el dios mientras esperaba que aquel invitado indeseado diese señales de vida. ¿Cómo osas perturbar la calma de un dios? No hubo una respuesta inmediata, pero después una suave y melodiosa risa inundaron cada rincón del salón del trono de Odín. Tan arrogante como siempre, una voz claramente femenina alertó al dios del engaño. ¿Cómo has estado, mi querido Loki? Angrboda. Loki estuvo a punto de pararse al reconocer a la Jotun. ¿Cómo es posible esto? La figura de Angrboda emergió vistiendo una túnica blanca, sus pies estaban descalzos mientras que sus ojos grises miraban fijamente a los celestes del dios. Su cabello verde había crecido bastante y este se arrastraba por el suelo. Loki no pudo evitar embelesarse con la belleza de la otra mujer que le dio hijos. En mi exilio, sentí cómo se iniciaba el Ragnarok. La peli verde habló con calma. ¿Estás seguro de esto, Loki? Es mi destino al final de cuentas, el dios contestó con suavidad. Lo supe desde nuestro encuentro. La bruja río sonrió apacible mientras cerró sus ojos para quedarse de pie frente al dios. Aquel momento se hizo largo pero no había más palabras que decirse entre ellos dos. La mujer se dio la vuelta para adentrarse nuevamente en las sombras de donde emergía. Sabes, me alegra que no condenaras a él a su destino, Angrboda comentaba casualmente, eso demuestra que no está cimentado en piedra. Con esas crípticas palabras, la que brinda la tristeza desapareció nuevamente para retornar al lugar donde estaba exiliada. Parte 4. En ese momento sintió que sus fuerzas flaqueaban nuevamente haciendo que su cuerpo se recargase en una de las paredes cercanas. Issei se detuvo de improviso alertado por la desfavorable apariencia que Rosue se estaba teniendo en esos momentos. Llevado por la preocupación se regresó de improviso para ver el estado de su compañera, Roxanne. El tono alarmado de la voz de Issei hizo que la valquiria le mirase fijamente. ¿Qué te sucede? Issei-san, necesito descansar un poco. La peli plateada respiraba con dificultad. El castaño vio como su amiga se deslizaba por la pared mientras que su rostro mostraba un rictus de dolor agudo. Fue cuando advirtió que algo andaba mal con ella. La respiración era errática y sobre todo agitada, el sudor recorría en su frente mientras que Rosueise se tomaba el brazo izquierdo como buscando aliviar un poco la tortura que el mágico anillo que Loki le puso le propinaba a cada instante que pasaba. La energía oscura lentamente se manifestaba en la mano de Rosueise mientras lo hacía. La valquiria se quejaba pero soportaba el hecho de gritar, para no preocupar más al Sekir-Yutei, quien miraba impotente como su amiga era castigada por la maldición que el dios del engaño puso sobre ella. Rayos. El castaño golpeaba el suelo con fuerza tratando de sacar la frustración. ¿Qué puedo hacer? Cálmate un poco, compañero. La serenidad en la voz de Driag llamó la atención de Issei. Si lo haces podrás pensar mejor, lo sé, Driag, porque no me di cuenta de ello. Issei se llevó una mano a su cabello rascándose la cabeza con fuerza. Todo este tiempo debió haber estado sufriendo. Oni-chan, la suave voz de Ai emergió de la segunda gema del Boosted-Heart. Pronto alguien tomó con suavidad la mano de Issei, la cual estaba aún en su cabeza. Los ojos azules de la valquiria miraron con preocupación él como el castaño se culpaba de haber ignorado por completo que la maldición que estaba en Rosueise. Con una suave y gentil sonrisa, la peliplateada habló tratando de calmar un poco al Sekir-Yutei. No es tu culpa. La nieta de Gondul sonrió débilmente. Este es el castigo que necesito, para expiar mis pecados. Eso no es cierto. Issei miró con fuerza a los ojos de Rosueise. No necesitas expiar nada.
Negó suavemente con la cabeza a pesar de que Issei hablaba con la verdad. Rosue se sentía que la culpa de esta situación era solo de ella, sabía que afuera del castillo se libraba una encarnizada lucha, una que no debía de darse, que cada vida que se perdía fue a causa de su debilidad. Qué mejor manera que soportar el dolor que sentía por parte del anillo. Eres muy dulce, la peli plateada suspiró pausadamente, esa parte de Teti siempre me ha gustado viendo la sonrisa que la valquiria le dedicaba en esos momentos supo lo que tenía que hacer, aunque no era el momento apropiado y mucho menos el lugar para hacerlo, pero era lo mejor para aliviar la carga que Rosue se decidió cargar por cuenta propia. Ross, perdóname si te molesta esto, la seriedad con la que habló Issei alarmó un poco a la valquiria. Issei acortó la distancia que hacía entre ellos dos, la sorpresa de ver cómo el castaño acercaba su rostro al suyo hizo que olvidara por un instante el dolor que sentía, los labios del Sekiryutei se juntaron con los de la valquiria, aquella acción a pesar de ser un poco apresurada le daba una sensación de alivio a la antigua asistente de Odin. Fue un gesto suave pero fue suficiente para que el corazón de Rosue se acelerara bastante. A pesar de que su mente rememoró aquella ocasión en que Loki fue quien la besó con la figura de Issei, esta vez se sentía completamente diferente, había una calidez que le envolvía por completo. Algo dentro de ella cambió por completo, fue cuando ignoró el malestar causado por la maldición del anillo para dejarse llevar por las sensaciones que el beso de Issei le estaba haciendo experimentar. Alzando sus manos rodeó el cuello del castaño, profundizando el beso, pronto una desesperación por experimentar más se apoderó de sus acciones e incrementó la intensidad y la pasión imprimida en el gesto, nadie podría juzgarla por comportarse de esa manera, ya que desde hacía tiempo tenía profundos sentimientos por el joven demonio. Issei estaba sorprendido, usualmente era él quien escalaba en la intensidad en los besos, primeramente Asia y ahora Rosue se tomaban las riendas dentro de acto íntimo, aunque negaría ese hecho rotundamente si alguien le preguntara, ciertamente ser dominado por una mujer daba una sensación de bienestar muy extraño para él. Permanecieron intercambiando besos por un buen rato, hasta que el malestar de la joven desapareció por completo, tal vez era la emoción de hacer algo en un lugar donde su vida corría peligro o el hecho de hacerlo a espaldas de las demás miembros de harem del Sekiryutei. Pero la sonrisa de satisfacción en la valquiria Rosue era la más brillante que tenía en todo el tiempo de haberla conocido. La joven peliplateada estaba recostada sobre una de las piernas de Issei, ocultaba su rostro con una de sus manos, una vez pasado la emoción de aquel acto, la vergüenza que sentía y la culpabilidad se reflejó en un rojo que cubría por completo su rostro. Tonta. 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 La joven valquiria repetía incesantemente aquella palabra sacando una leve risilla a Issei, ¿cómo me dejé llevar por eso? ¿Tan malo fue? La curiosidad en la voz del Sekiryutei era evidente, estaba seguro que mi técnica era buena, fue genial. La chica rápidamente se levantó encarando al castaño, ¿pero qué estoy diciendo? Nuevamente ocultó su rostro avergonzado entre sus manos, Issei simplemente rió levemente mientras miraba como Rosue se hizo un ovillo en el suelo y pequeñas lágrimas salieron de sus ojos. Se supone que soy mayor que tú, con pena la joven valquiria se lamentaba por su comportamiento, mírame parezco toda una colegiala. Tan solo eres un par de años mayor que yo, la tranquilidad en el castaño llamó la atención de la peliplateada, no es malo que reacciones de esa manera, de hecho lo encuentro encantador y lindo. El efecto en esa declaración fue lo opuesto a lo que el propio Sekiryutei esperaba, ya que la propia valquiria se encogió más tratando de ocultar la vergüenza que sentía porque alguien le encontraba linda. ¿Cómo te sientes? El tono de seriedad en la pregunta de Issei sacó de sus pensamientos a Rosue. ¿Todavía sientes dolor? Se me pasó un poco pero aún me siento un poco débil, la respuesta hizo suspirar al castaño, pero si descanso un poco podré recuperar mis fuerzas. Asintiendo levemente el joven se levantó de su lugar para agazaparse a un lado de una sorprendida valquiria, quien miró como el chico le ofrecía su espalda mientras este se rascaba levemente la barbilla. Te llevo de caballito, Issei se mostraba animado ante la sugerencia que estaba haciendo, así descansarás un poco mientras avanzando no es necesario. La antigua asistente de Odin se negaba a la petición de Issei, realmente no quiero incomodarte. Esta es una oferta de una única ocasión, el castaño sonreía ampliamente, a ninguna de las demás la he llevado de esta manera. Esas palabras fueron suficientes para que la responsable y profesional ex asistente del señor de Asgard aceptara la petición del Sekiryutei, rodeando con sus delgados brazos al chico y juntando su cuerpo, el joven peón de Rabel procedió a llevar a cuestas a la avergonzada valquiria. ¿Pesó mucho?
Rosuei se hablaba casi en un susurro, sé honesto por favor, pesas lo necesario. Aquella ambigua respuesta de Issei hizo reír a su carga, tengo varias chicas a mi alrededor y he aprendido que el peso es un tema tabú y también la cantidad de golosinas que consumen a diario PFTT. La joven Valkyria no pudo evitar reír sonoramente, ja, ja, ja. Me imagino que va a ser difícil convivir con tantas novias. Yo no soy tan fijada en mi apariencia. Es raro que digas eso. El joven asintió levemente, por lo hermosa que eres. Sí, era verdad porque nadie me pidió salir en el pasado. Rosuei se mostraba escepticismo en lo que Issei le comentó. ¿Contesta a eso? Dime, ¿tu abuelita es muy respetada en el Asgard? La pregunta por parte de Issei hizo pensar a la peli plateada, tal vez allí está la causa de tu soltería. Si Issei se hubiese volteado para ver el rostro de Rosuei, en ese preciso momento el ataque de risa que tendría sería uno que jamás olvidaría en su vida. Ya que la joven Valkyria tenía un rostro tan gracioso, sus ojos abiertos como platos y su quijada amenazaba con tocar el suelo, la razón de aquella reacción fue que efectivamente, de manera indirecta y sin ninguna mala intención, la fama de Gondul era la causa de que ningún Einenjar u otro habitante del Asgard se atreviera a cortejarla. Se necesitó de un demonio con la capacidad de derrotar a los mismos dioses para que ella conociera al hombre perfecto en su vida. Tal vez le deba agradecerle mi abuelita. La joven ocultaba su rostro en la espalda de Issei, ya que así te pude conocer. Eso lo dijo tan bajo que muy difícilmente Issei le escucharía. Eso era lo que ella quería creer, pero los demonios tienen sentidos más finos que el resto y la sonrisa que adornaba el rostro del Sekiryutei era una llena de satisfacción, pero sobre todo alegría de ver cómo Rosuei se estaba olvidando toda esa cuestión de expiar sus pecados. Issei miraba en silencio el techo de su habitación, sus ojos mostraban un deje de preocupación y sobre todo miedo. A su lado estaba Rabel durmiendo apaciblemente. Últimamente la pequeña Fénix se comportaba un poco posesiva con el portador del Boosted Gear, no solo ella sino el resto de las chicas que orbitaban a su alrededor. Esa actitud la tomaron justo el día después de su enfrentamiento contra el Akuryukou. El sentimiento de incertidumbre estaba en el corazón del castaño, debido a una duda que él mismo se negaba a responder. ¿Qué había pasado cuando estuvo a punto de utilizar el Juggernaut Drive? Drake y las demás le ocultaban algo, eso le estaba molestando bastante. Cerró sus ojos, sumergiéndose en el mundo interno donde residía el dragón Gales. ¿Qué ocurre, socio? El enorme dragón rojo le miró curioso con su orbes esmeralda. Veo sientes preocupación, Drake. Necesito saber algo. El castaño mostraba un semblante serio. Necesito saber qué pasó ese día. El dragón celestial mantuvo silencio tras esa petición, tanto él como el resto mantenían secretismo sobre aquella aberración que despertó dentro de Issei, para que el chico no se culpara de algo que no tuvo control. Ese día, el blanco te orilló al extremo más profundo de tu ser. Drake habló con tranquilidad. Una parte de ti que bueno es la acumulación de todos tus sentimientos negativos. Issei apretó sus manos tras las palabras del poderoso dragón. Tal vez lo hayas olvidado, pero en ti había una profunda herida. Reinaré, ¿verdad? El castaño frunció levemente el ceño mostrando inconformidad. Ha caído. Dejó algo parecido a una maldición. El dragón carmesí suspiró agobiado, el miedo a ser rechazado por las mujeres, pero ese miedo desapareció, o al menos eso creí. Su compañero prestaba bastante atención. Cambio de ser rechazado a perder lo más valioso para ti. ¿A qué te refieres? Issei tragaba saliva mientras escuchaba a su compañero. ¿Te refieres a que temo perder lo que más me importa? Es natural que cuando obtienes algo maravilloso como el amor honesto de alguien, Drake sonrió levemente, no quieras perderlo, pero eso conlleva a algo más ruin y oscuro. Issei se sintió como de piedra ante la sonrisa del dragón. En parte es mi culpa, los dragones somos posesivos y eso se refleja en ti. Drake rió por lo bajo al notar la tensión del castaño. En fin, esa desesperación por perder a Rabel Fenix hizo que usaras algo que no debías. A pesar de que logré evitarlo, daño bastante el núcleo del Sacred Gear. Esa declaración apesumbró bastante el de por sí depresivo ambiente. No te preocupes, la pequeña lo ha ido reparando poco a poco, pero ciertamente algunas habilidades se perdieron para siempre. Debes de tener cuidado, a pesar del amor que ella y las demás te profesan. Ese sentimiento continúa dentro de ti y es posible que nuevamente saque lo peor de tu persona. Issei aún con Rosuei se acuestas miraba con determinación al frente, con un solo pensamiento en su mente: no dejaré que esa bestia tome el control de nuevo. Parte 5. Irina temió por su vida, no por el hecho de que Narfi mostrara todas sus intenciones de acabar con ella, sino que mostraba la sonrisa más afable que cualquiera pudiese demostrar. Ese gesto no era algo natural, y a pesar de ser intencionado ocultaba bastante bien las emociones que el hijo de Loki debía de sentir por dentro.
Ya no era el volátil dios que hace unos instantes tuvo un desplante que le atemorizó, había dado paso a alguien que no mostraba ninguna sed de sangre o instinto de batalla. Sin pensárselo mucho, la joven castaña tomó su fiel espada, fragmento de la legendaria Excalibur. Los ojos esmeraldas de Narfi mostraban cierta decepción al mirar el filo de aquella arma con la cual Irina pretendía iniciar su combate. Me siento insultado. La declaración del castaño incomodó profundamente a la demonio. ¿Acaso pretendes enfrentarme con una arma endeble? Mimik no es una espada endeble, la caballero de Ravel respondía con orgullo, es un fragmento de Excalibur, uno de los pocos que quedan, por eso digo que es un arma endeble y frágil. El dios resopló aburrido mientras miraba a sus alrededores. Miranos, estamos en la armería del Valhalla, esa arma es una burla a aquellas que están aquí en este momento. Haré que te tragues tus palabras. La joven caballero apretó el agarre de su arma, voy a cortarte en pedazos. Cegada por los insultos de Narfi, Irina fue la que inició la contienda. Mimik cambió de forma casi al instante en que ella saltó, acortando la distancia entre ambos. El filo de la espada bajó estrepitosamente para herir al hijo de Odín, mientras que su oponente se mantuvo estático en su lugar, esperando tranquilamente el golpe mortal que haría tragarse sus insultos. El resultado fue completamente opuesto a lo que esperaba la propia portadora del fragmento de la espada más poderosa del mundo. Su fiel Mimik, a pesar de cambiar de apariencia a una Claymore, rebotó contra la piel del hijo de Loki. Esa reacción hizo que la chica perdiera el equilibrio por completo, algo que el propio castaño aprovechó para propinarle una fuerte patada directamente al abdomen. Irina salió volando con fuerza para caer sobre su espalda y rodar estrepitosamente por el suelo. Por suerte para ella, la armadura que había tomado prestada con anterioridad amortiguó bastante el daño, pero aún así la falta de aire y el shock de la caída hicieron estragos en ella. Con dificultad logró ponerse de pie, pero el dolor que sentía estaba presente en su rostro. Narfi miraba el esfuerzo de la demonio con bastante decepción. La ojivioleta se apoyó en su fiel espada, mientras que lentamente recuperaba el aliento. Con una inusual calma, el dios tomó una simple espada que estaba cerca de su pie. No había grabados, ni decorados que embellecieran al arma. Era una simple y llana espada que usaban los soldados del Valhalla como herramienta de uso diario. A lo lejos podían verse varias espadas similares regadas por el piso. Mira por ejemplo esta simple arma. El dios examinaba con dedicación el arma en sus manos. A pesar de ser de uso común, las expertas manos de los enanos han hecho algo exquisito y soberbio, señaló con su índice a Excalibur. Mimik, tú en cambio usas un pedazo de otra arma magnífica. Pateando el suelo, Narfi se abalanzó en contra de una sorprendida Irina, alzó su brazo empuñando con torpeza el arma. No había técnica, no había elegancia en el movimiento, simplemente agitó la espada con una fuerza tal que el aire bufó ante el movimiento. La joven se defendió con Mimik, el filo de la espada se cimbró completamente, pero debido a la fuerza imprimida por el golpe, Irina terminó saliendo despedida violentamente. Su cuerpo rebotó tirando varios armarios en el proceso. Las armas y armaduras que contenían cayeron sobre la joven demonio enterrándola nuevamente. Esta vez Irina no exclamó ningún reclamo, no había tiempo para quejarse, se mantuvo bajo el montón de metal mientras que los pasos de Narfi llenaron el almacén. Debo de admitir que tu espada resistió bastante bien. El castaño miraba impresionado al filo de la espada en sus manos. Una creación de los mortales merece mi respeto. La sonrisa en el hijo de Loki tenía cierto tinte de burla. Claro, si salió indemne del choque. Irina estaba curiosa por las palabras de su oponente. ¿Qué era a lo que se refería aquel dios? Con lentitud revisó su arma notando algo que la hizo tragar amargo y sobre todo le llenó de un terror completo. Una cuarteadura apareció en el metal de la espada que portaba con orgullo. Ella sabía que Mimik no era rival para armas de un calibre completo como las originales espadas demoníacas o sagradas que aún rondaban en el mundo. Rayos, ni siquiera imaginaba si lograría contener la Sword of Betrayer de su amigo Yuto Kiba. Pero una espada que era usada por soldados rasos del Valhalla. Siento que estás sorprendida. El dios rió quedamente al notar los sentimientos de su enemigo. Te daré la oportunidad de tomar otra espada de las que aquí hay. Esas palabras molestaron a Irina de una manera que ella misma no pudo ocultar. Pronto su energía demoníaca emanó por debajo del montículo de metal en donde ella se encontraba. ¿Qué carajos estás diciendo? Los ojos violeta de la caballero de Ravel estaban inyectados con hostilidad. Te he dicho que mi espada no es débil. Oh. ¿Acaso toqué un nervio sensible?
La moza en el hijo de Loki era más que diferente, tal parece que sientes apego por esa baratija. Narfi miraba con burla a la rabia que mostraba Irina en esos momentos, suspiró agobiado antes de lanzar la espada que tenía en sus manos, con una velocidad imposible de seguir con la vista, aquella arma viajó la distancia que les separaba, Mimik cambió de forma justo como lo deseaba su propia dueña. Irina-san. La voz de una mujer llamó la atención de una somnolienta Irina, Irina-san. Al instante, la exorcista de la iglesia anglicana sintió como golpeaban su cabeza con un cuaderno fuertemente enrollado, haciendo que la castaña se acariciara el lugar donde había recibido aquel golpe. ¡Auch! La castaña se quejó mientras la mirada de la otra mujer estaba sobre de ella. Kate-sensei, no sea tan brusca, oh. La mencionada se llevó una mano a la boca ocultando su sorpresa. ¿Acaso te dolió ese pequeño cariño? Sí, sus entrenamientos son por demás pesados. Irina miraba a su mentora con lagrimillas en los ojos, es por eso que tenía sueño. Ja, 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 ja. La hermana rió fuertemente haciendo que la exorcista le mirase con pena. Entonces veo que han servido de algo. La joven novicia se cruzó de brazos mientras la hermana continuaba riéndose, llamando la atención de varios sacerdotes y hermanas que pasaban por allí. El patio central de la sede del Vaticano era el lugar donde ambas mujeres estaban entrenando, más bien la hermana Kate estaba dando una lección en la cual Irina se quedó dormida por el agotamiento. Pasó unos instantes antes de que recuperara la compostura, mientras que la más joven le miraba fijamente. Kate suspiró sonoramente mientras negaba con la cabeza. Bueno, prosigamos con la lección. La mujer desenrolló el cuaderno para continuar recitando lo escrito en él. Fue partida en 7 partes, cada una poseía un fragmento de la original. El alquimista Alberto Magno, quien era el más brillante durante su época, se le conoce como el creador del proceso donde nacieron los fragmentos de Excalibur. Irina nuevamente sentía los párpados pesados, discretamente comenzaba a cabecear debido al aburrimiento y al cansancio que venía teniendo desde que inició aquella lección. La hermana Kate simplemente negó con la cabeza y tomó a Mimik con bastante casualidad. Algunos transeúntes miraron sorprendidos como el arma se convirtió en un abanico de papel, el cual golpeó fuertemente la cabeza de la castaña. Irina-san, esta vez no había molestia en la voz de la hermana. Yo también encuentro aburrida la historia de la creación de los fragmentos. La chica parpadeó varias veces mientras se agarraba la cabeza. Al menos podrías disimular interés. Lo siento, la chica se disculpó con algo de pena. Realmente me siento apenada mirando la honesta disculpa por parte de la jovencita. La actual portadora de Excalibur Mimik guardó su espada, haciendo que ésta tomase la forma de un rosario de plata. ¿Sabes cuando te asignaron para fueses mi discípula? Me alegré bastante. La mujer se sentó al lado de la novicia. Después de que recibiste la bendición de la luz sagrada, ¿por qué decidiste en tomar a Mimik como tu compañera? Muchos me dijeron que escogiera bien qué fragmento debía de obtener. La chica contestaba tranquilamente mientras que la hermana prestaba atención. De todos, la verdad, Mimik fue la única que me habló. La hermana Kate trataba de contener su risa pero fracasó rotundamente, mientras que Irina se sonrojaba completamente ante la reacción de la que ahora era su instructora. Tienes razón, la castaña se sobresaltó al escuchar a su maestra. Yo también escuché la voz de Mimik. Algunos portadores no eligen sus espadas, ellas son la que eligen a su dueño. Una sonrisa honesta apareció en el rostro de Irina, la misma que adornaba el rostro de la actual dueña del arma. Se levantó rápidamente de su asiento para encarar a su discípula con una alegría tal que la castaña no pudo evitar contagiarse de ella. Muy bien. La hermana Kate le entregó el rosario a la novicia. Te voy a enseñar todo lo que sé de Mimik, porque sé que contigo estará en buenas manos. Con un fuerte grito, la caballero de Ravel se abalanzó en contra de Narfi, quien aburridamente alzó un escudo que estaba cerca de él. Todo lo que estaba dentro de la armería era hecho por técnicas sobrenaturales que los propios enanos de Svartalheim usaban en su forja. Cada arma, cada armadura, cada pieza de metal que venía de sus talleres estaban más allá que cualquier objeto creado por manos mortales. Para el hijo de Narfi, aquella acción llena de ira por parte de la joven demonio bastante divertida. ¿Cómo no hacerlo cuando encontraba placer en el sufrimiento ajeno? La sonrisa triunfante en el hijo del dios del engaño era amplia y segura, ya que según él tenía la mano ganadora. Mimik cambió de forma nuevamente. Esta vez era aquel estoque con el cual Irina enfrentó a aquella asesina al servicio de Otis. La nueva espada se acercó vertiginosamente hasta el duro metal del escudo de Narfi. Un arma sobrenatural reforjada por manos mortales se encontraba con otra hecha por manos sobrenaturales.
Fue cuando una imposibilidad ocurrió frente al joven dios Mimic. Atravesaba el refinado metal mágico del escudo argardiano, haciendo que su dueño provisional abriera los ojos sorprendido por aquel extraordinario hecho, un resultado que realmente no esperaba. Antes de que la punta del estoque alcanzara su piel, Narfi agitó el escudo con fuerza, haciendo que tanto Irina como su preciada Mimic salieran disparadas contra el techo. Con la gracia y velocidad que le caracterizaba a la joven caballero, logró maniobrar en aire, para poder apoyar sus piernas momentáneamente sobre el propio techo e impulsarse nuevamente hasta donde estaba parado Narfi, apuntando su estoque y dando un fuerte grito, la demonio se lanzó nuevamente con la intención de herir al dios. Lo que no pudo percibir debido a la velocidad de sus acciones fue la sonrisa que el propio castaño tenía en esos momentos. De haberlo hecho se hubiese replanteado atacarlo directamente. Aunque para ese entonces era demasiado tarde, el filo de su espada logró rasgar las finas ropas que el dios llevaba consigo. Irina estaba segura de que había logrado lastimar la piel de aquel dios. No tuvo tiempo de ver la eficacia de su corte, ya que pronto su mundo se volvió tinieblas repentinamente. Parte 6. La situación había empeorado para Zenobia, quien corría tras el sonido de la risa de aquel salvaje dios por unos momentos. Seguir el sonido había mostrado ser la mejor opción para ella, pero de alguna manera Barry cambiaba de lugares rápidamente casi al momento en que ella estaba a punto de darle alcance, y eso preocupaba mucho a la torre del equipo. Según su maestro Cheng Fu tenía algo que no muchas torres dentro del inframundo podían alardear con frecuencia. Velocidad. El maestro en Tai Chi Chuan supo de antemano el diamante en bruto que ella era para las artes marciales. Desgraciadamente la iglesia se decantó por otros estilos más apegados al arte de la caballería y el manejo de armas, que cultivar verdaderos guerreros en las artes marciales del lejano oriente o de la China. Saber que la joven hija adoptiva de Griselda IV era una esponja en cuestiones físicas, alegró al legendario maestro en los pocos días que la tuvo bajo su ala. Ciertamente ella no sería un maestro en el arte, pero al menos grabaría lo básico en su cuerpo con lo extremo y riguroso que eran sus ejercicios. A pesar de la velocidad natural de su cuerpo, Zenobia carecía de los reflejos necesarios para poder manejar esa velocidad. Allí fue donde entró la elfa Eldin, quien usando su maestría en el arco y flecha, logró en poco tiempo que la joven reaccionara de manera casi instintiva. Pero ninguno de los dos la preparó para encarar lo que ella misma decidió enfrentar. Barry estaba poniéndola de nervios en más de un sentido. Vamos. Nuevamente la voz de Barry se escuchaba en la lejanía. No es divertido jugar a las escondidas. Deja de jugar y ven a enfrentarme. El evidente enojo estaba presente en la portadora de Excalibur Destruction. ¿O es que no tienes los huevos para hacerlo? Si haces una invitación así, un susurro se escuchó cerca del oído izquierdo de la peliazul. Podría aceptarlo de gustosamente. La cercanía de la voz del infame hijo de Loki hizo que Zenobia sintiese recorrer un fuerte escalofrío. Primeramente porque no pudo percibir la presencia de aquel dios, y también por el tono seductor que estaba usando para mofarse de ella. Con rapidez se dio la vuelta para tratar de cortar con el filo de su enorme espada, solamente para encontrarse con la nada. El viento que generó el movimiento dispersó el vapor del ambiente que le estaba rodeando, y eso era otro factor que estaba jugando en contra de la enfadada torre. Su visión estaba demasiado limitada por la densidad del mismo. La pregunta era cómo era posible que Barry conociese su posición. ¿Te estás preguntando? La burla en la voz de Barry era más que evidente. ¿Cómo lo hago? Una suave risa emergió por todos los lugares posibles. ¿Me creerás que estoy sintiendo tu quije? Para nada. Zenobia mostraba un semblante de preocupación ante las palabras del propio dios, Cosmos. Bueno, sería aplicable si esto fuese un manga. El eco de los pasos de Barry resonaban por todo lugar. Es más simple que eso. Pronto los brazos del peligris rodearon el cuerpo de Zenobia, quien no pudo evitar sentir vergüenza, pero sobre todo ira al ver que alguien completamente ajeno a su círculo íntimo de amistades y al hombre que amaba, profanaba su espacio personal. La gota que derramó el vaso por el lascivo acercamiento que hizo con sus partes más preciadas. Tu aroma. Zenobia se retorció tratándose de liberarse del incómodo agarre. Es adictivo y sobre todo delicioso. No te pases de listo. Con fuerza la peliazul se zafó de los brazos del hijo de Loki. Solamente Issei puede abrazarme así. Con una agilidad que sorprendió al dios, la portadora de Excalibur Destruction tomó del antebrazo de Barry, proyectándolo con fuerza al suelo de mármol que adornaba los baños del Valhalla. A pesar del dolor que sintió al caer con fuerza, la desvergonzada deidad sonreía ampliamente.
Los ojos ambarinos de la demonio se abrieron de par en par al notar la apariencia del hijo de Loki. Ella había combatido con licántropos en sus tiempos de exorcista, por eso encontrarse con que Barry estaba mostrando los signos de ser un hombre lobo hicieron que la joven diera unos pasos atrás completamente descolocada. Barry se reincorporó tras el alejamiento de Zenobia mientras que sus ojos le miraba fijamente y sus caninos sobresalían de su sonrisa. Puedo oler el miedo en ti, mi pequeño cervatillo. Un tono sombrío adornaba las palabras de Barry. ¿Acaso no te gusta mi apariencia? ¿Acaso eres un hombre lobo? Zenobia levantó con firmeza a Excalibur Destruction mientras que su filo apuntaba directamente a Barry. Nunca había escuchado nada sobre un dios de ese tipo. Mucho de nuestro folclore está en las tinieblas gracias a la iglesia. El dios licántropo caminaba causalmente acercándose a la demonio, es por eso que se desconoce mucho de nuestro mito. Rió levemente viendo cómo la valentía inicial en su presa desaparecía a cada instante, pero deberías de alegrarte de que yo sea tu oponente. ¿Por qué dices tal cosa? La joven peliazul se plantaba con fuerza en su posición, pero no me importa, bien tampoco quiero conversar. La deidad se colocaba en 4 extremidades mientras su sonrisa se borraba, simplemente quiero probar un poco más de tu delicioso cuerpo. Desapareció de la vista de Zenobia casi al instante. La demonio estaba estupefacta al tratar de seguir con su vista el movimiento del hijo de Loki. Fue cuando sintió emerger el dolor cerca de uno de sus hombros, pero al admirar la herida notó que no había nada mal en su piel. La joven nuevamente sintió dolor en otra parte de su cuerpo, pero al igual que la vez anterior no encontró una herida abierta. Dado lo extraño de los dos ataques, decidió apostar a dejar de tratar de seguir con la mirada a su oponente. Cerrando sus ojos, trató de calmar la ansiedad que en esos precisos momentos le estaba embargando. De seguir así, pronto habría caído en pánico y eso realmente no le ayudaría en lo más mínimo. Concentrándose en su respiración afinó todos los demás sentidos que como demonio estaban más agudos de lo normal. El calor, el sonido y su olfato actuaron perfectamente como ella esperaba. Fue cuando instintivamente se agazapó para evitar el golpe que Barry estaba a punto de darle en cerca de la nuca. Ahora era el propio Dios que mostraba sorpresa al ver que su golpe no conectó al lugar donde pretendía atacar. Con fuerza, Zenobia pateó el suelo para alejarse de Barry, quien se quedó pasmado al ver cómo su presa reaccionaba a su velocidad, girando su cuerpo. La torre de Babel maniobró para tratar de recuperar su terreno y lanzarse en contra del licántropo. Alzó con sus 2 brazos a Destruction para luego hacerla descender en contra de su enemigo. El viento bufó por la fuerza del movimiento. Sin manera de responder al violento ataque de la peliazul, el hijo de Loki se cubrió con sus propios brazos al ver cómo el piso frente a él explotaba en pedazos gracias al poder de aquel fragmento de Excalibur. Varios escombros volaron tan rápido que parecían metrallas mortales. La fuerza dentro de ellos los hicieron efectivos en contra del dios, quien se quejó tras recibir varios impactos de los mismos. Todo eso fue un corto lapso de tiempo. Zenobia respiraba agitadamente por haber usado tanta fuerza de manera violenta y explosiva, pero ver que su oponente salía volando por la potencia de su ataque hizo que valiera la pena. Pero esa sensación de victoria desapareció al momento de que las heridas en su cuerpo se abrieron haciendo que ella derramara su sangre en el suelo. Su hombro izquierdo y la parte baja de su espalda ahora dolían bastante. ¿Cómo es posible? Zenobia difícilmente podía concebir un pensamiento coherente. Se abrieron en un instante sorprendida. La sorna en Barry era extraña por lo precario de su apariencia. Es simple, tu cuerpo apenas notó el daño, pero el concepto de estar lastimado se manifestó porque así lo permití. Caminando con seguridad el hijo de Loki se acercó lentamente hasta Zenobia. Sabes, soy un cazador y me encanta tener la mejor mano con mis presas. La sonrisa en su rostro se acrecentó más. Me encanta el horror en sus rostros. El aroma de su miedo desapareciendo del campo de visión de la sorprendida demonio, reapareció muy cerca de su rostro. Con lascivia tomó uno de los pechos de la joven, quien ahogó un grito antes de la deidad le pateara con fuerza. Salió despedida hasta uno de los enormes balnearios que estaba detrás de ella. El agua caliente incrementó el dolor que sentía por las heridas que tenía abiertas y su sangre se mezcló por completo con el agua. Barry por su parte se deleitaba con la figura mojada de la demonio, relamiéndose los labios. Miró cada fracción del cuerpo de la joven, lentamente se acomodó su revuelta cabellera mientras soltaba una sonora carcajada. Esa apariencia es seductora. El sadismo en la frase era evidente. Espero oír tus gemidos de placer cuando te haga mía. Hundido en su propia satisfacción, el dios licántropo ignoró por completo que su presa recitaba muy quedamente unas palabras que cambiarían nuevamente el curso de la batalla.
Alzó el brazo con el hombro lastimado para meterla dentro de un hermoso círculo mágico, aquel resplandor dorado sacó de sus delirios al dios, quien encontraba aquella demostración bastante molesta. Pero lo que le sacó de quicio fue el armonioso sonido que emanó de la nueva arma que emergió de aquella luz dorada. Durandal, la espada sagrada que alguna vez perteneció a Roland, antiguo paladín de Carlomagno, se mostraba poderosa y orgullosa dentro de los territorios de los dioses nórdicos. Es la primera vez que la siento tan cooperativa, la seriedad en Zenobia era un tanto inusual, creo que el agradaste de alguna manera. No me siento halagado. Barry miraba molesto como el filo de Durandal le apuntaba desafiantemente, basta de palabrerías, necesito reclamar mi premio. Cuando la deidad se movilizó, el aire alrededor de él salió expulsado por la frenética acción, mientras Zenobia movió un poco su cuerpo para atrás acomodando su guardia. Ahora que tenía en su poder las masivas armas de las que era dueña, alzó Destruction para luego simplemente golpear el claro de agua de aquel balneario. La enorme columna resultante escondió perfectamente la figura de la torre de Ravel. Barry por su parte continuaba su carrera ignorando aquella acción por completo, como si en verdad no le importase la existencia de la segunda espada de la peli azul. No quitaba la sonrisa de su rostro, en su mente solo imaginaba el rostro desesperanzado de la demonio al ver que sus esfuerzos eran en vano. Zenobia preparaba ahora a Durandal detrás del muro de agua que le separaba de su oponente, cortando horizontalmente la espada del paladín. Roland rompió perfectamente el líquido ante la mirada atónita del hijo de Loki. Un haz de luz era todo lo que dejó Durandal tras su ataque. Barry, aprovechando su velocidad superior, esquivó por mínimo margen, pero el resto del lugar resintió el poder de cortarlo todo de manera bestial. Pilares, esculturas y sobre todo el vapor mostraron el corte transversal que el arma había hecho. La sonrisa del dios desapareció por completo, ahora sus intenciones cambiaron. Zenobia pasó de ser una presa a un peligro gracias a su segunda espada, y sobre todo Barry encontró lo peligrosa que era la peli azul para él. Aunque no era la primera vez que se encontraba frente a algo peligroso, de hecho toda su vida estuvo tentando a la muerte. Todo eso a causa de su propio destino, uno que realmente no quería cumplir, a pesar de que tenía que hacerlo aún en contra de sus propios deseos. Interludio. El frío era sin duda alguna molesto, ese pensamiento sería la queja perfecta para el actual Akuryu-kou, salvo por el hecho de que estaba dentro de una cúpula mágica el cual los aislaba por completo de las inclemencias del tiempo. Eso no evitaba que mirase la terrible tormenta que azotaba alrededor de ellos con bastante interés, ya que era lo único que podía hacer en ese momento. Gillian estaba sentada muy cerca de él, la rubia y líder no oficial de su selecto grupo de parias. Escuchaba música a través de unos audífonos. Ella amablemente le quiso compartir un poco de su pasatiempo, pero había algo que Barry no podía hacer en público. Y era dar muestras de afecto. Tenía una imagen que cuidar y aunque eso aliviaría un poco su aburrimiento, no podía ser débil. Suspiró sonoramente cuando decidió ver al resto de su equipo. Clarence Clare estaba mirando vídeos a través de su flamante celular, el cual fue un obsequio de la propia Gilliane para la espíritu. El que Clare tuviera cientos años de edad no justificaba que no tuviese los mismos intereses que las jovencitas de su apariencia, una chica de secundaria, y aquel obsequio le vino como anillo al dedo para alegrar su mundo tras su derrota. Barry varias veces intentó encontrar sentido a las preferencias visuales de su espada, pero quien en su sano juicio admiraría a un ídolo como ese cantante canadiense. Eso sí, no lo diría en voz alta porque Clare demostraba ser recelosa con respecto a sus pasatiempos. Lo único rescatable de la espada de la traición era que al menos que sus preferencias en ropas estaba muy apegada a la moda. Abandonando ese vestido de lolita gótica y ahora estaba en unos jeans ajustados, una chamarra negra un tanto ceñida y una blusa que decía I'm a very horny bitch. Todo eso con unos tenis desgastados bastante viejos. Negando con la cabeza, decidió prestar atención al otro miembro masculino de su grupo. Biko sencillamente optó por dormir a pierna suelta sobre una piedra, algo que el peli plateado encontró aquella habilidad bastante envidiable. Aunque el descendiente de Son Wukong era un espíritu libre, el desenfado en su persona a veces contrastaba con la seriedad del portador de Dividing Divine, pero quizás lo más extraño del ambiente no era el joven con personalidad de mono, sino la poderosa entidad que alegremente estaba jugando con la nieve. Eso escalaba varios peldaños en lo bizarro. Barry estuvo tentado en acompañar a Otis mientras diligentemente creaba un enorme muñeco de nieve. El hecho de sonreír mientras rejuntaba los materiales hacía que el descendiente del Lucifer original agitara la cabeza tratando de encontrar sentido a la escena. ¿Qué ocurre, Barry querido? La melodiosa voz de Gillian sacó de sus pensamientos al peli plateado. Todavía sigues aburrido, ¿verdad?
En estos momentos el idiota de Yodou está teniendo la batalla de su vida, un cierto deje de preocupación aparecía en el Akuryukou, ¿y qué hago yo? Esperando pacientemente el arribo de alguien más. Hyliane alzó una ceja sorprendida, está pasando un momento jodidamente divertido en estos momentos. Bien, como te quiero demasiado, la joven rubia suspiró sonoramente mientras se quitaba los audífonos, comprendo ese malsano gusto por las peleas, pero te aseguro que el Sekiryutei no se está divirtiendo. Pero Hil-chan. Bali mostraba un gracioso puchero, anda desobedezcamos a esa diosa del tiempo y vayamos rápidamente a la pelea. La joven grácilmente acarició con suavidad el rostro de aquel joven mitad demonio al cual estaba enamorada por extrañas razones, fue cuando una sonrisa falsa apareció en el rostro de Hyliane, el cual hizo sudar a chorros al híbrido. Sé buen chico y espera un poco más. La amenazante voz en la rubia hizo que el peliplateado se sobresaltara un poco, ya pelearás a muerte cuando lleguemos allá. Todo miraron con gracia la increíble habilidad con la que Hyliane controlaba al impaciente Akuryukou, dentro del Dividing Divine, Albion reía sonoramente ante la imposibilidad de que Bali desafiara a la joven, como se dice quien domina en la cama domina en la relación. Gracias por poner en cintura a Bali, la honestidad del Vanishing Dragon hizo sonreír a la jovencita, es bueno tenerte cerca gracias, Albi-chan. Hyliane reverenció levemente al dragón sellado, debiste pasarlo mal con este idiota ni que lo digas, ambos ignoraron por completo el ceño fruncido del peliplateado, pero al menos su humor ha ido mejorando como dicen apenas les pones un lazo en el cuello, Otis sorpresivamente se unió a la conversación, y se ponen mansitos todos parpadearon varias veces ante la broma de la diosa dragón. El problema era que no sabían si reírse o tomarlo en serio. Pero ignorando cómo debían reaccionar, Claire se echó a reír a carcajadas. Esa estuvo buena. La rubia platinada se revolcó en la nieve mientras se agarraba el abdomen, lo dices tan en serio que es gracioso. Bali miró fríamente la reacción de Clarent, mientras mascullaba algunos insultos en contra de la espíritu, Mikou simplemente se dio la vuelta para continuar durmiendo, la entidad del infinito miró fijamente al horizonte mientras que sus ojos brillaron discretamente. Vaya tal parece que Urd hizo un excelente trabajo, las palabras de Otis rompieron drásticamente el ambiente que les estaba rodeando, parece que nuestros compañeros han llegado. Tensaron sus cuerpos al notar que Otis estaba en lo cierto, el sonido de varias personas llenaron el lugar, rápidamente la cúpula se distorsionó levemente permitiendo el ingreso de los recién llegados, debido a que todos ellos traían gruesas ropas para soportar el frío extremo que estaba fuera de la cúpula era imposible discernir el género o la edad de cada uno de ellos, pero para Bali Lucifer no había duda de la identidad de varios de ellos, ya que su sonrisa se hizo presente mientras que su cuerpo mostraba señales de arrogancia. Ese sutil cambio en el lenguaje corporal de Peli Plateado no pasó desapercibido por Hyliane, quien se relajaba al ver que su novio conocía a los recién llegados. El que venía aparentemente dirigiendo al grupo se detuvo a tan solo unos pasos, casi al instante se inclinó levemente para acortar la distancia que les separaba con bastante rapidez. Claire, prepárate, el Akuryukou sonrió depredadoramente al notar las intenciones de aquel extraño, ahora. La espíritu encontraba extraña la reacción de aquel misterioso sujeto, pero al ver que Bali le indicaba algo, no tuvo más remedio que acceder a su petición, justo antes de que imaginárselo en las manos del extraño, apareció una espada con toda la hoja completamente ennegrecida, el choque de esa arma en contra de Clarent fue asombrosa, ya que el aire que se desprendió por ese impacto acarició por completo las cabelleras de los presentes. Bilkou se incorporó levemente para en cualquier momento intervenir en el intercambio de golpes que ambos contendientes estaban dando, solamente para ser detenido por la propia Otis, quien miraba con curiosidad aquella escena. Bien puedo ver que has mejorado. Bali mostraba jovialidad en su rostro, ya no eres aquel debilucho de hace meses. El resto del grupo se acercó apresuradamente al ver cómo aquellos dos se enfrascaban en una lucha de espadas, estacato de metales empezaron a inundar el ambiente, la armonía entre cada golpe era sin duda alguna atrayente a cada uno de los presentes, pero uno de ellos cruzó los brazos grácilmente analizando la forma en que los dos contendientes respondían los mandobles y cortes del otro. Dando un asentimiento de aceptación dejó que tanto el Akuryukou como el supuesto líder de los recién llegados continuaban enfrascados en su combate. Hyliane apretaba sus manos mostrando la preocupación que en esos momentos empezaba a embargarle, a pesar de que extrañamente no podía sentir hostilidad alguna para obligarse a actuar. Los golpes de ambos metales continuaron resonando por todo el lugar, ataque, repliegue, defensa y contraataque. En ese orden se repetían las acciones de los dos contendientes, todo continuo como una rutina conocida por ambos guerreros.
Otis sonreía al ver que aquel extraño conocía perfectamente el patrón como con el que se desempeñaba el joven que había tomado como su protegido y mejor guerrero para la agenda que ella misma trazó a espaldas de otros. Para la entidad que era la encarnación del infinito, era tan solo una sana demostración de las habilidades de aquellos que pretendían ser sus compañeros en aquella arriesgada misión. Ambos hicieron chocar sus armas, el filo blanco de Clarent, la hoja ennegrecida de aquel misterioso personaje. La sonrisa que mostraba Valí Lucifer y el mutismo de su oponente, contrastaban bastante en la escena que mostraba a los asombrados espectadores, quienes mantenían la expectativa por el resultado de Gresca que estaban protagonizando. Fue cuando unos relámpagos carmesí emergieron del metal negro de la espada, agregando más peligrosidad al arma que aquel extraño manejaba con gracia. ¡Wow! Valí sonreía mientras notaba la electricidad correr a través de ambas espadas. ¿Sabes? Puedo hacerte un lugar en mi lista de personas que deseo combatir. Esa extraña pero honesta declaración hizo que su oponente se alejara lo suficiente para reaccionar a cualquier ataque que el portador de Dividing Divine hiciese en su contra, pero las acciones del propio Peli Plateado fueron otras. Anda, alzó su mano señalando el grueso abrigo que traía puesto, quítate esa cosa que te estorba, así estaremos más cómodos para combatir. La petición, que más parecía una orden, hizo que el extraño se pusiera todo derecho, negó con la cabeza mientras clavaba su arma en el suelo. Todos los presentes se quedaron en silencio, ya que la extraña cortesía que Valí estaba ofreciendo parecía irracional. Bajó el cierre del abrigo mientras se quitaba la capucha del mismo, la prenda entonces cayó pesadamente detrás de su dueño, una cabellera negra ondeó libremente acariciada por una brisa ligera que se coló a través de la barrera que les separaba de inclemente tiempo, un uniforme negro clásico de las preparatorias japonesas, unos ojos violeta que proyectaban una seriedad hacia la figura de la Kuryukou. Fiu. El portador del Dividing Divine silbó ante la presencia de su oponente. ¿Sabes, Yoshida? Esa apariencia te sienta bien, ¿tú lo crees, Valí-san? El mencionado respondió con cierto respeto en su voz. Jamás me imaginé que nos volveríamos a ver después de tu deserción. Los misteriosos caminos de la vida. Valí alzaba sus hombros desinteresadamente. Hasta cierto punto me alegra que hagamos equipo para esta misión. El Peli Plateado miró detrás del pelinegro. Supongo que tus amigos dejaran el anonimato casi al instante. Todos abandonaron sus abrigos para revelar sus identidades. Para Valí no fue sorpresa al identificar a un par de rostros debidamente reconocibles y otros sencillamente eran completamente nuevos. Ramiel. Otis mostraba cierto deje de sorpresa al encontrar a cierta ángel caído. No esperaba ver a un cadre de Grigori tan infame como tú. El sentimiento es mutuo, Ouroboros Dragón. La cadre respondió de manera jovial, pero cuando mencionaron a Gabriel-chan, no dudé ni un minuto en meterme de lleno en esta situación. Tía. Una voz llamó la atención de la ángel caído. ¿Usted conoce a Otis? No hay nadie que no la conozca y ni tampoco su ambición. Ramiel se dio la vuelta para encarar a la persona que la llamó, pero supongo que es comprensible que te sorprendas. Sakeno-chan. Valí se acercó casualmente hasta donde se encontraba su antiguo compañero dentro de Grigori, para colocar uno de sus brazos sobre sus hombros. Así que la reina de Rías Gremory era tu prima. El descendiente del Lucifer original se mostraba demasiado amigable. Será todo un placer trabajar contigo, Kazuki-kun. Por cierto, los ojos azules de híbrido se posaron en cierta jovencita de cabello grisáceo. Mar, y ya pasaste a segunda base con el tonto este. Otis miraba la interacción entre el nuevo grupo recién formado para llevar a cabo la petición que la propia Urd les había encomendado. Con una sonrisa se adentró en sus propias maquinaciones. La infame Ramiel y su único hijo. La reina de Rías Gremory, la hija de Penemue, una Ani, un demonio de clase alta junto a su reina y 4 humanos cada uno con un arma poderosa. Los ojos grises que le caracterizaban brillaron levemente tras su cabello. Tal vez tengamos una oportunidad. La diosa dragón se acercó lentamente al mismo tiempo que el resto de los individuos que les rodeaban. Hiyane suspiró tranquilamente para colocarse nuevamente sus audífonos para terminar de escuchar la canción que en esos momentos su reproductor tocaba. Una simple estrofa sería suficiente para enmarcar la escena frente a ella. ¿Is this the real life? ¿Is this just fantasy? Caughtin Landslide, no escape from reality. Definitivamente aquella canción era la indicada para el momento. Parte 7. Pudo sentir como algunos de sus huesos se rompían al impacto, o al menos eso creyó cuando pesadamente cayó al suelo. Shidou Irina no supo cuántos metros voló dentro de la armería o cuántos armarios tiró en su vuelo. Lo único en lo que se concentró fue en cómo su cuerpo se lastimaba al rebotar varias veces debido a la fuerza del impacto. Una vez que se detuvo, escupió la sangre que se atoraba en su garganta con el afán de poder liberar los conductos necesarios para poder respirar, caminando con lentitud y de una manera majestuosa.
Narfi posaba su mirada cargada con bastante desprecio hacia la maltratada jovencita. ¿Qué había pasado? Ese pensamiento apareció en la mente de los dos enemigos enfrentados. Irina estaba segura de que había conectado un golpe directo al cuerpo del castaño, mientras que el otro estaba perturbado al ver lo cerca que la demonio estuvo de lastimarlo. Juzgue mal tu espada. La frialdad en la voz del hijo de Loki llamó la atención de Irina. Ella se alimenta de tu voluntad. Es por eso que logró superar al metal asgardiano. La joven deidad llevó su mano hasta donde estaba la supuesta herida. Por un instante, por ínfimo que fue, lograste preocuparme, Irina. Se trataba de incorporar sobre sus dos pies. Ese era el único pensamiento que tenía en esos momentos, ignorando por supuesto las intenciones que Narfi tenía para con ella. Por eso fue cuando no notó cómo el castaño ganaba velocidad para patear el costado descubierto de la caballero de Ravel. El impacto fue tan brutal como el anterior. Un grito de dolor emanó de su garganta, mientras que el aire salía violentamente de sus pulmones. De no ser por el peto que tenía puesto hecho del mismo material que el propio dios nórdico estaba tan orgulloso, sus costillas hubiesen colapsado por la potencia. Su cuerpo nuevamente salió violentamente despedido, chocando con cuanto metal o estructuras se encontrase en su paso. Esta vez quedó incrustada en uno de los armarios que estaba acomodado junto a una de las paredes del lugar. Varios artículos que estaba en el mueble cayeron sobre el cuerpo de Irina, quien con dificultad trataba de recuperar su respiración. ¿Sabes? Al principio encontré la petición de padre. Narfi se acercaba a la caballero de Ravel con tranquilidad. Bastante absurda. ¿Por qué debíamos ocuparnos de ustedes? Irina desviaba su mirada para encarar al castaño, quien le miraba con frialdad, pero no me negué. ¿Quieres saber por qué? Con su mano tomó la cabellera de la castaña. Porque me encanta abusar de los más débiles. La alzó hasta tenerla a la altura de su cara. ¿Y por qué lo hago? Porque a pesar de todo mi poder estoy destinado a morir. Con fuerza la azotó contra la pared, haciendo que ésta se colapsara tras impactar a Irina en él. Aún con toda mi fuerza no podría ni siquiera defenderme. Lo irónico del asunto era que sería mi propio hermano menor el que lo hiciese. Saco nuevamente a la demonio de los escombros. Por también quiero a mi hermano. Por eso tiendo a desquitar mi frustración con aquellos más débiles que yo. Con brutalidad, era lanzada por los aires para nuevamente sentir cómo su mundo se llenaba del dolor de las heridas que recibía tras caer pesadamente. Esta vez cayó boca arriba y sus ojos miraban el techo sobre ella. La sangre ya empezaba a manchar su rostro y uno de sus ojos estaba rojo por el vital líquido. Ahogó un grito al sentir como Narfi pisaba con fuerza su abdomen, haciendo que volviera a perder el aliento. A pesar del terrible castigo que su cuerpo estaba pasando, ella no mostraba señales de rendirse. Lo que me incomoda es porque no suplicas o lloras. El hijo de Loki se llevó una mano al rostro mientras negaba con la cabeza. Muchas de mis víctimas ya estarían quebradas a estas alturas del castigo. Volvía a pisar con fuerza el estómago de la caballero de Ravel buscando la reacción que esperaba. Ver esa reacción en ellos me hace pensar si suplicaré o lloraré cuando Varys saque mis entrañas y corte mi garganta con sus fauces. Irina notaba un extraño semblante en el rostro de Narfi, algo en el que no podía comprender. Toda mi vida estar al lado de mi asesino. No sabes cuántas veces deseaba romperle el cuello, los brazos, las piernas, apretar su cuerpo hasta que la sangre brotara por sus poros. La deidad sonreía de una manera enfermiza, pero él es inocente. No lo haría porque quisiera, sino que era su destino ser mi asesino y el mío ser la víctima. Irina apretó el mango de Mimik mientras mantenía fija la mirada en el rostro de Narfi, quien continuaba sumergido en sus pensamientos. Fue cuando el dios rió fuertemente mientras lágrimas recorrían su rostro. ¿Cómo podía mantener la sanidad si tenía esa presión encima de mí? Gritaba con fuerza mientras se jalaba la cabellera en señal de frustración. Por eso soy así. Por eso ocultaba mis frustraciones en una máscara de amabilidad. Sus ojos inyectados con desprecio y odio estaban puestos en la maltrecha Irina. ¿Pero por qué no estás suplicando por piedad? Quiero ver reflejado a mi hermano en ti. Fue en ese momento que la caballero aprovechó para ordenarle a su espada que cambiase de forma, tratando de lastimar el rostro del perturbado dios. Aquel movimiento llenó de sorpresa a Narfi, quien recibió el golpe haciendo que su cabeza se moviera frenéticamente hacia atrás. Irina rápidamente se movió de su lugar, alejándose lo más que pudo para estar a salvo. Sus ojos violetas estaban fijamente puestos en su enemigo. Con una de sus manos se cubrió su adolorido abdomen, el cual con el simple roce ardió al contacto. Si pudiera ver su piel bajo la tela de su uniforme, se habría espantado por el terrible amoronamiento que presentaba. Con la otra apuntaba el filo de su fragmento, esperanzada a que éste sirviera como disuasión en contra de su enemigo. Con lentitud Narfi bajó la cabeza solamente para atemorizar más a Irina. Su rostro estaba completamente intacto, pero eso no era lo que hizo que la caballero de Ravel se sobresaltara, sino que la piel del mismo tenía un aspecto metálico.
Sorprendida, el rostro de metal que tenía el hijo de Loki sonrió con superioridad. Eres la primera que ve esta habilidad que tengo. Se supone que mis intestinos servirían como cadenas para apresar a padre hasta el Ragnarok. Lentamente todo su piel empezaba a cambiar para obtener el mismo estado que su rostro. Conveniente y frustrante que tenga esta habilidad. Eres Tetane, me molesto. Irina articuló esa frase con mucha dificultad, pero no daré el gusto de verme suplicar. Me di cuenta que no te importa ser lastimada, Narfi caminó con seguridad, lo que realmente te importa es esa espada. La caballero de Ravel abrió sus ojos mientras daba un paso hacia atrás. Las personas valoran las cosas por un significado, amor, amistad, lealtad y añoranza. ¿Puedo ver que esa espada es especial para ti? Apresuro su paso para convertirlo en una carrera. Para ver el sufrimiento en tu rostro simplemente debo romper tu espada. Cada paso que dio el ahora dios de metal, dejaba una estela de destrucción tras de sí. Sus pisadas quedaban perfectamente marcadas en la piedra que servía como piso de la armería. Sacando fuerzas de su propia voluntad, Irina dio un enorme salto para esquivar al hijo del dios del engaño, quien había cambiado su objetivo bruscamente. Con su mano tomó la pierna de la castaña para evitar de que ésta huyera de él, la atrajo hacia su cuerpo para rápidamente aprisionar sus muñecas con ambas manos. Al momento de que sueltes esa baratija, con un sadismo insano la deidad apretaba las muñecas de Irina. La pisaré hasta hacerla. Claro que si suplicas tal vez solamente la parta en dos, no te dejaré que rompas a Mimic. La joven demonio apretaba la mandíbula soportando el dolor del agarre. Me fue legada por mi maestra. Lo sabía y supongo que ella ya no está con vida. Narfi sonreía triunfante al ver cómo su oponente trataba inútilmente de zafarse. Ese rostro te sienta bien. Lucha todo lo que quieras. La enorme fuerza que usaba la deidad dominaba por completo a Irina. A pesar de que ser una demonio le daba un plus a sus capacidades físicas, su clase jugaba en su contra, pero sin darse cuenta caía presa de la desesperación que el propio Narfi le inducía con sus palabras. Pudo sentir cómo sus manos empezaban a perder la fuerza necesaria para sostener su fiel fragmento. Miró con desesperación a sus alrededores, buscando algo que la ayudase para salir de aquella situación. Mimic respondió involuntariamente para convertir su hoja en su emblemático listón. Él comenzaba a moverse de manera errática y frenética, golpeando todo a su alrededor, ante la sorpresa de su propia dueña. Pero los esfuerzos de la propia espada no incomodaban para nada a la deidad, de hecho incrementaba más sus deseos de destruir a aquella ama. Parece que tu propia espada me teme. La piel de metal era golpeada constantemente por la hoja de Mimic. Al menos ella es más honesta que tú. El escenario nevado era hermoso a los ojos de la portadora de Mimic. La nieve que caía lentamente sobre su rostro se derretía al contacto con su piel, empapándola por completo. Los ojos curiosos del caballero de Reinhardt estaba puesto sobre su temporal aprendiz. Mademoiselle Irina, el acento francés del Chevalier de Onaun era perceptible a pesar de la lengua de plata de los demonios. ¿No cree que viene siendo tiempo de buscar una mejor arma? ¿Eh? Los ojos de la castaña miraron con curiosidad a su maestro. ¿Por qué lo dice? No niego que un fragmento de Excalibur es poderoso. El andrógino personaje se cruzó de brazos, pero con el tiempo se necesita avanzar para mejorar su espada. Con el tiempo dejará de ser efectiva. Tal vez que tenga razón. La jovencita sonrió a lo que su maestro le decía, pero le tengo un apego a mi espada. De alguna manera siento que me complementa. Eso no lo dudo. El caballero se sentó en un tronco. Es como mi espada misma que recibí de Luis XV, tan solo un estoque común y corriente. Eso no impidió que Reinhardt-sama me proveyera de una mejor arma. Sonriendo ante el recuerdo, comprendió las intenciones de su alumna. Le guardo un cariño especial. ¿Por qué no solicitamos ayuda al cielo? Contemplando la figura en el suelo de Irina, aún mantiene el elemento sagrado en su cuerpo y gracias a los tratados de paz podrían darle una de las espadas sagradas que aún tienen a su disposición. Me niego. La respuesta fue llana y cortante. Sé que Michael-sama no se opondría en darnos a Ascalon u otra espada que tengan a su disposición, pero realmente creo que con Mimic podré llegar bastante lejos. Veo que le guardas bastante cariño. Rió levemente mientras el propio Chevalier de On tocaba la guarda de su estoque. Olvida mi sugerencia, solamente tengo una duda. ¿Cuál es, maestro? Irina se levantó de suelo para prestar atención. Sé que tu espada toma cualquier forma que quieras. El hombre miraba fijamente a Mimic que estaba en manos de Irina. ¿Por qué siempre la manejas como una katana? Irina gritó con fuerza mientras elevó su poder demoníaco, acción que sorprendió al propio Narfi. Tomó un poco de impulso e hizo chocar su cabeza en contra del metal, que ahora era la piel de la frente del hijo de Loki. Contra todo pronóstico el golpe se fue lo suficiente para sacarle de balance, logrando liberarse del agarre. Mimic recuperó su forma de estoque y su hoja se incendió por completo.
Una particularidad de los sirvientes de la familia Fenech era dotar con el elemento del fuego a sus ataques, e Irina, siendo la caballero de Ravel, no era una excepción a la regla. Con rapidez la joven arremetió en contra de aturdido Dios, quien recibió cada golpe sobre su cuerpo. La hoja incandescente de Mimik sacaba chispas al contacto de la piel metalizada de Narfi, quien por primera vez sintió el dolor en su piel, gracias al calor que tenía la hoja hacía que el metal que recubría el cuerpo del hijo de Odín se pusiese al rojo vivo, pero allí no terminó lo que la joven pretendía hacer, rápidamente cambió la forma de su espada, cegada por la adrenalina del momento. Irina daba cortes con una espada ancha, después una claymore, cimitarra, sable, alfanje, gladius y cada variante que la joven demonio podía concebir dentro de su imaginación. Narfi estaba siendo completamente dominado por el osado ataque, cubriéndose con sus brazos y su piel ganando cada vez más calor. Solamente podía percibir el fuego que emanaba de la hoja cambiante de Mimik. Parte 8. El tiempo se había ralentizado para Zenobia, mientras admiraba la destrucción que su Durandal estaba haciendo en esos momentos, ver cómo todo lo que su vista podía alcanzar a apreciar era cortado perfectamente en dos hizo estremecer a la torre. Era la primera vez que liberaba tanto poder de la espada sagrada de Roland, un arma que podía cortar cualquier cosa en el mundo, y en esos momentos estaba haciendo gala de ese poder. Pedazos de escombros caían dentro de cada una de las piscinas levantando agua y vapor, humedeciendo más el ambiente. El cabello azul de la torre se pegaba a su rostro, pero eso no impedía su visión, pero lo que realmente le preocupaba era que su oponente había desaparecido por completo. No creo que le haya herido. Los ojos ambarinos de la demonio revisaban con escrutinio el lugar. Lo peor es que no puedo sentirle cerca. Vaya, veo que eres una mujer peligrosa. Los pensamientos de Zenobia fueron interrumpidos por Bari, pero sabes, eso me agrada. La joven torre miraba a sus alrededores frenéticamente. Me pregunto si eres realmente una demonio. ¿A qué viene esa pregunta? La peliazul estaba intrigada por la exclamación de Bari. Me refiero a esto, la figura del dios licántropo emergió de entre la destrucción que dejó Durandal y Zenobia apretaba sus espadas mientras veía cómo Bari se acercaba casualmente, mientras arrastraba consigo el cuerpo de aquella infortunada valquiria que la propia torre había puesto en un lugar seguro. Se mordió el labio inferior en señal de la preocupación que se apoderaba de ella. ¿Qué pretendes hacer con ella? La joven peliazul señaló con la punta de su espada mientras Bari le miraba divertido. ¿Es una rehén? La respuesta heló la sangre de Zenobia. Claro que a ti no debe importarte su seguridad, ¿o sí? La sonrisa que mostraba la deidad era perturbadora. Mientras la torre de Ravel le miraba fijamente, acercó una de sus manos al cuello de la joven valquiria, quien aún estaba inconsciente. Sus uñas se alargaron unos centímetros y con total sadismo cortó el cuello de la infortunada joven. ¿Por qué lo hiciste? El grito desesperado de la propia demonio no se hizo esperar. Te dije que era una rehén. Bariel miró fijamente. Con esto su vida está bajo mi control. Si decido que la herida se abra, lo hará. Claro, si es que está en mi deseo hacerlo. ¿Acaso no tienes honor? Zenobia miraba fríamente a su enemigo. Se supone que eres un dios, deberías comportarte como uno. Ja, ja, ja. Rió con fuerza mientras soltaba a su rehén para que ésta cayera al suelo. Honor. Esa cosa no tiene sentido para mí. Con casualidad el joven se acercaba a su presa. ¿Sabes por qué me deleito con las mujeres? La torre de Babel dio unos pasos atrás, porque cada jodido día de mi existencia estoy conviviendo con la muerte. Todos los días Narfi desea asesinarme. El dios se llevó las manos a la cabeza, todo por un destino del cual no puedo escapar. Solamente soy libre cuando penetro y profano el cuerpo de una mujer. Sus gritos de súplica y piedad hacen que me sienta mejor. Río tan fuerte que el eco taladraban los tímpanos de Zenobia. A veces piden perdón a sus amantes o a sus padres. Otras veces ellas vienen a buscarme porque ya no pueden estar con lo que aman. Los ojos azules de Bari se posaron en la portadora de Durandal, pero ¿sabes qué es lo irónico de asunto? Que todo es culpa de mi naturaleza. Soy una bestia. Un animal. La apariencia de Bari cambiaba todavía más, abandonando todo rasgo humano en él, tanto que hasta Fenrir me encuentra repulsivo. Bari desapareció de la vista de Zenobia, solamente un bufido que dejaba al moverse era perceptible. Pronto el cuerpo de la portadora de Durandal empezó a sentir dolor por los constantes cortes que el propio hijo de Loki le estaba haciendo. Su cuerpo se movía sin control, ni siquiera era capaz de coordinar un contraataque. Una vez terminado aquel arrebato, la bestia en que se convirtió estaba de pie frente a Zenobia dándole la espalda. Aquella oportunidad quiso aprovecharla para hacerle algún daño, pero la deidad habló quedamente.
Si haces algo en mi contra no solo abriré tus heridas, Zenobia se quedó estática ante las palabras de Barry, sino que también abriré el cuello de la valquiria. Aquella reacción no pasó desapercibida por el propio dios, quien se dio la vuelta, pero esta vez no tenía una sonrisa burlona, sino que sus ojos mostraban una frialdad y crueldad muy distintas a lo que mostraba anteriormente. ¿Pero la vida de un inocente no debería importarte? El tono monótono y aburrido de Barry sorprendió a la portadora de Durandal. Si no te importa puedo liberar al rehén. Preparó sus dedos para chasquearlos y terminar con la vida de la valquiria que estaba en el suelo. Zenobia por su parte apretaba con fuerza el mango de Excalibur Destruction y Durandal. La fuerza que imprimía era tal que sus manos estaban tan blancas como el mármol. Espera. La joven peliazul gritó mientras bajaba tu mirada. ¿Qué puedo hacer para que le dejes en paz? Suelta tus dos espadas. Aquella demanda era la más lógica. Espeaba a la dueña de las dos espadas, y después entrégame tu cuerpo. Los ojos de Zenobia se abrieron levemente mientras su mente procesaba aquella petición. Desde un principio las intenciones de Barry eran claras. Él la deseaba desde su primer encuentro. Toda su pelea se reducía a aquel malsano deseo de hacerla suya. Si actuaba de acuerdo a su naturaleza, la vida de aquella valquiria no debía de ser un impedimento para tratar de detenerle, ni siquiera la amenaza de las heridas que tenía en su cuerpo. Agitaba con fuerza aquella masa enorme, sus brazos le dolían bastante, pero aquel ejercicio era necesario para ganar la fuerza necesaria y blandir sin problemas tanto a Durandal como al fragmento de Excalibur que le habían asignado. Todo eso bajo la estricta supervisión de su tutora y no decir madre adoptiva. Griselda era una mujer estricta y bastante dura en sus enseñanzas. Muchos de sus aprendices cambiaban de instructor a los pocos meses de estar a su cuidado, pero de alguna forma Zenobia era la primera en soportar lo pesado de sus entrenamientos. ¿Cómo no hacerlo, cuando la hermana mostraba orgullo y alegría al ver los enormes progresos que hacía la pequeña niña? Una noche en particular escuchaba con atención las historias de Roland y sus actos heroicos. Todo eso con el afán de que conociera más a fondo la leyenda tras Durandal. Cada que Griselda leía en voz baja la pequeña peliazul se imaginaba a sí misma como una heroína, por eso se preparaba a conciencia para obtener el poder necesario y salvar a todos con la espada que sería suya cuando obtuviese la edad suficiente. Hermana Griselda, con tímida voz Zenobia llamaba la atención de su tutora. ¿Usted cree que cuando tenga a Durandal o a Destruction podré proteger a todos? La hermana parpadeó varias veces antes de bajar la mirada de manera apesumbrada. Se quedó en silencio esperando encontrar la respuesta necesaria o aquella que pudiese satisfacer la duda de la niña que expectante esperaba a su lado. Zenobia, no siempre se puede salvar a todos a tu alrededor. Griselda se lamentó al destruir las ilusiones de la pequeña. La realidad es muy diferente a lo que las historias pueden decirte o enseñarte. La pequeña niña no pudo evitar sentirse realmente mal. A veces es uno mismo quien debe ser la balanza que decida eso. Por muy fuerte que seas siempre deberás de elegir P. Pero C con D. Durandal, pequeños lágrimas recorrieron sus mejillas. Y yo C creo que es posible hacerlo. Barry estaba expectante a la respuesta de la joven demonio, quien le sostenía la mirada con decisión y sobre todo entereza, sin mostrar una respuesta a su petición. Chasqueó sus dedos y varias heridas se abrieron en el cuerpo de la torre. La sangre que emanó de las mismas salpicaron el piso blanco de mármol, pero la propia peliazul no mostraba señales de reaccionar. Zenobia se sentía fuera de lugar en aquella situación. De hecho, todos ellos, a excepción de Ravel e Issei, no deberían de estar en esa ceremonia, pero de alguna manera era su obligación estar presentes mientras el monje daba sus rezos por las vidas que se perdieron en la batalla de Kuo. La mirada entristecida del castaño era algo nuevo que la propia antigua exorcista, ahora demonio, encontraba integrante a su punto de vista. El poderoso Sekiryutei se lamentaba en silencio aquella pérdida durante la batalla, no solo él sino también su compañera caballero. Irina también se lamentaba el hecho de la muerte de las inocentes jóvenes que sirvieron de sacrificio para forjar Excalibur Daemonis. La ceremonia concluyó y todos los presentes se retiraron a sus respectivas casas, salvo el propio castaño, quien aún estaba de pie frente a la tumba de Kiryu Aika. Ravel se alejó en silencio dándole un poco de privacidad a su novio, mientras que acompañaba a una dolida Asia, quien lloraba ante la muerte de su amiga. Ni siquiera notó que solamente estaban ellos dos solos en ese lugar. Zenobia, el castaño habló muy quedamente, sabes que esa tumba está vacía, ¿verdad? Aquella pregunta hizo que tuviera un sabor amargo en la boca de la mencionada. Sabía la verdad de los cuerpos sacrificados. Solamente habían despojos sin forma y era imposible identificar. Grigori, para evitar un alboroto mayor, preparó reemplazos perfectos para aparentar ejecuciones, por eso que Issei exclamaba amargamente ese hecho.
Issei-san, tienes razón, la peliazul respondió secamente, dime, esa joven era importante para ti, no lo sé, el Sekiryutei suspiró agobiado, estoy hecho un lío, ahí es parte de ella y a la vez es otra persona, pero eso no evita que me sienta triste. El joven se llevó una mano al rostro, si tan solo fuese más fuerte tal vez no se pueden salvar a todos. La joven se acercó al castaño colocando su cabeza en la espalda, eso me lo dijo mi madre a muy temprana edad, eso lo sé. Issei miraba con pesar la piedra, que era la lápida de la familia Kiryu, ya he perdido dos personas importantes para mí, primero Rias y ahora Aika, ya no quiero sentirme así. El cuerpo del castaño se estremeció levemente mientras lloraba abiertamente, debe de haber algo que pueda hacer. Primero soltó a Destruction y esta cayó libremente al suelo, sonido que hizo al golpear libremente el piso resonó en cada rincón que los baños. Aquella acción tomó por sorpresa a Bari, quien nuevamente recuperaba su sonrisa burlona al ver que la demonio frente a él aceptaba la derrota y ofrecería su escultural cuerpo para satisfacer sus deseos hasta que concluyese el Ragnarok. Cuando arribaron a la casa, el ambiente era bastante pesado, era lógico por el estado de ánimo de sus dos compañeras con las que compartía el techo. La joven estaba pasmada y sobre todo extraña por ver a Issei romperse de esa manera. ¿Por qué lo hizo con ella? Esa era la pregunta que se hacía constantemente. Era cierto que en esos momentos eran tan solo compañeros y que de cierta forma sentía una atracción por él, todo eso derivado por verlo en su balance breaker. Infantilmente le comparó con Roland, el héroe legendario del cual en su niñez escuchaba de los labios de Griselda antes de morir. Pero verlo tan humano era algo extraño. ¿Acaso los demonios no eran desalmados como le hicieron creer? Negó con la cabeza. Cuando ella decidió convertirse en un demonio no lo meditó bien y sentía cierta culpa por haber violado sus creencias, pero al convivir con Asia e Irina notaba que su humanidad no desaparecía del todo. Ravel, su ama, eran tan humana como ella. Las dudas de Issei eran correctas, él no necesitaba ser más fuerte. Él sentía que debía ser más fuerte. Pero también debía de saber que no estaba solo. Enseguida soltó a Durandal, con eso Bari sintió que la victoria era suya. Lo que nunca notó fue que Shinobi tenía una mirada llena de determinación. Parte 9. Irina vio como Narfi se alejaba de ella, su cuerpo despedía humo y su piel de metal brillaba al rojo vivo. Lentamente vio el filo de su espada y este estaba completamente mellado por haber golpeado el metal del cuerpo del dios. No pudo evitar sentir arrepentimiento por llevar a esos extremos el legado de su maestra, pero al final de cuentas era un sacrificio necesario. ¡Increíble! La burla en el dios era más que evidente, si hubieses peleado de esa manera desde un principio. ¡Cállate! Irina gritaba con todas sus fuerzas, pero imagino que tu querida espada está resintiendo el daño. El castaño se acercaba visiblemente feliz por el resultado esperado, como te dije es un arma frágil. El dios examinaba su cuerpo para encontrar que no había ninguna herida visible, el metal que era su piel resplandecía incorrupto y poderoso. Con la sonrisa en sus labios decidió arremeter nuevamente en contra de la demonio, quien ni siquiera se movió de su lugar. Un solo golpe en el abdomen fue necesario para hacerla caer de rodillas, con la seguridad de que el espíritu de la caballero de Ravel estaba destruido por el daño de su espada. Comenzó a caminar en círculos alrededor de ella. Le diste bastante giros a nuestra pelea. El hijo de Loki se mofaba de Irina, pero al final ninguno de tus esfuerzos fue suficiente. Esa mirada que tienes ahora es lo que deseaba ver. La castaña miraba constantemente su espada, tu terquedad te ha costado caro. El joven dios le dio la espalda mientras continuaba burlándose, aferrándote a una baratija. Tanto aprecio que le tienes que simplemente te contienes para evitar romperla. Esas últimas palabras cayeron como balde de agua fría en la joven demonio. Era la incómoda verdad que ella misma estuvo evadiendo, primero el miedo de la superioridad de las armas del Valhalla, cuando en su arranque de ira logró superar esa barrera, después cuando decidió atacar con todo al dios, olvidando por completo la seguridad de su arma. Desde un principio no era el hijo de Loki su enemigo sino era ella misma. Escuchaba cómo se alejaba para tal vez buscar el instrumento para terminar con su vida, pero eso no se lo permitiría, no le daría ese placer y mucho menos esa tristeza a su querido Issei. Había algo más importante en juego que la seguridad de un recuerdo. Todo este tiempo me estuve conteniendo, extraño en mí, ¿no crees? Irina se levantaba con dificultad debido al dolor de su abdomen, tener apego emocional por un objeto inanimado como mi fragmento de Excalibur. Una sonrisa amarga adornó el rostro de la castaña, pero eso creo que todavía es la humanidad que queda en mi persona. Narfi le daba la vuelta para mirar con desprecio y sorpresa la tambaleante figura de la caballero de Ravel.
La sangre de sus heridas corría libremente, la respiración errática era señal del terrible daño interno que tenía su cuerpo, pero lo preocupante era que a pesar de estar a un paso de la muerte, los ojos violeta de la demonio estaban más vivos que nunca. Kate-sensei era mi mejor amiga. No, eso es un error, la joven negó con la cabeza, ella era como mi segunda madre. Irina apretó con fuerza la empuñadura de Mimik. Una vez me preguntaron, de todas las formas que Mimik podía adquirir, ¿por qué una katana? En ese entonces no supe responder, no fue porque no supiera la respuesta, más bien era vergüenza. Movió su espada para colocarla cerca de su cintura, imitando a enfundarla en su saya. Mi maestra me dijo que Mimik reflejaba el alma de su portador, por eso cuando ella la empuñaba era un estoque rápido y preciso, en mi caso una katana letal y sobre todo pulcra. El hijo de Loki encontraba irracional la osadía que Irina demostraba al oponerse a él, una afrenta que estaba colmándole la paciencia. Fue cuando la ira dominaba su mente nuevamente. Ahora hablas con arrogancia, pequeña insolente. El dios miraba con desprecio a la portadora de Mimik. Aún así tu arma es incapaz de cortarme un fragmento de un sueño, ni siquiera es digno de estar en mi presencia. A veces solo se necesita un fragmento de esperanza para continuar viviendo. Irina dio un sonoro suspiro. Prepárate, Narfi, no importa si rompo esta espada. La joven flexionó un poco sus piernas, eso no romperá mi voluntad. Un segundo que se volvió una eternidad, eso fue lo que ambos contendientes sintieron. Narfis se abalanzó con brutalidad acortando la distancia que les separaba. Frente a él estaba alguien que simplemente se mantenía de pie por pura suerte. Un golpe era necesario para por fin parar el corazón de la caballero de Ravel. Irina por su parte sabía que después de este ataque estaría completamente desprotegida sin manera de contraatacar, por eso era todo o nada. El tiempo se ralentizó, cuando por fin el hijo de Loki alcanzó la distancia suficiente para lograr conectar el golpe que necesitaba para finiquitar la pelea. Irina agachó su cuerpo lo suficiente para que el puño de la deidad pasara de largo, gritó mientras usaba toda su fuerza moviendo a Mimik, en un arco amplio y sobre todo chocando contra el pecho descubierto del dios de metal. En un parpadeo ambos cambiaron de posiciones. Narfi ni siquiera notó cuando la jovencita ya estaba de espaldas a él, con una sonrisa triunfante el castaño se dio la vuelta para atacar a Irina, quien tenía su espalda descubierta. Y fue cuando lo imposible se hizo realidad, una delgada línea apareció recorriendo desde un costado del cuerpo de Narfi, cubriendo el pecho y terminando en uno de sus hombros. La sangre del dios salió con fuerza salpicando los alrededores, su rostro mostraba sorpresa al ver cómo su cuerpo estaba lastimado. Irina escuchó como algo pesado caía tras de ella, no le dio importancia, su atención estaba centrada en el piso y en su espada. Lentamente su cuerpo empezó a hilar. Las lágrimas recorrieron su rostro para caer libremente al suelo de aquel almacén. Para cualquiera Mimik sería un arma cuyo valor radicaba en que era un fragmento de Excalibur. Para la castaña era un recuerdo de una persona importante, para ella un recuerdo que se rompía en pedazos en esos momentos. Excalibur. Mimik dejaba de existir en este mundo. Mientras que el cuerpo de Irina caía, desprovisto de toda fuerza para mantenerse en pie, un pequeño sobresalto apareció en Shenobbia, uno que ni siquiera el propio Barry fue capaz de percibir. Era la sensación de que alguien de la corte de Ravel estaba en peligro. Eso, en lugar de acobardarla, reafirmó más su decisión. Sus ojos estaban puestos en aquel dios que abandonó su forma humana y se asemejaba más a la bestia que debía de ser. Sus ojos eran tan amarillos como los de los propios lobos, pero la torre de Babel se mantuvo firme a pesar de lo amenazante que resultaba la deidad en sí. Barry por su parte estaba frente a su presa, se relamió la boca y el deseo carnal brilló en sus ojos, sin siquiera considerar los deseos de la propia demonio. Dio un fuerte lametón en el cuello de la portadora de Durandal, saboreando el sudor que en se encontraba impregnado. La joven no se movió de su lugar, pronto bajó hasta donde se encontraba su escote, ávidamente recorrió con su lengua la piel que mostraba en esos momentos. El calor que expedía el cuerpo de la ahora indefensa demonio, el sabor de su sangre que estaba también en su piel. Todo eso excitaba de sobremanera al hijo de Loki. Dentro de unos momentos voy a hacerte gritar de placer. Barry susurró al oído de Shenobbia, te prometo que no seré nada gentil, puede que tengas mi cuerpo. La respuesta fría de Shenobbia asombró por completo al dios, pero mi corazón solo late por él. Apretó su puño con fuerza, y es por eso que no me importa cargar con sus penas y tristeza. La joven se tensó levemente, y tampoco convertirme en un demonio. Tras aquella declaración la peliazul golpeó con fuerza a Barry, lanzándolo una considerable distancia. El dios maniobró para caer sobre sus dos pies. Su rostro mostraba una profunda ira, alzó sus manos para chasquear sus dedos y matar a la valquiria como represalia ante las acciones de Shenobbia. Entonces esto es por tu culpa.
La amenazante voz de Dios convertido en una bestia resonó por todo el lugar, una vida inocente se perderá por no haber Aceri. La palma abierta de Shinobi había golpeado fuertemente el esternón de Bari, quien sentía como sus pulmones se vaciaban al impacto, la velocidad que la demonio empleó era superior, después de ese golpe vino otro y otro. La deidad simplemente sentía como su cuerpo empezaba a recibir impactos tan potentes que el aire se estremecía por la fuerza que la torre imprimía. La brutalidad que la calmada Shinobi estaba demostrando en esos momentos hizo que el propio Bari se cohibiera por completo. En ese instante se olvidó por completo de su rehén y concentró su atención en aquella insolente mujer que continuaba golpeándolo sin cesar, él mismo empezó a responder a aquella arremetida y sus puños se encontraban con sus cuerpos. El agua que aún estaban en las enormes piscinas se agitaba con fuerza, el piso se cimbraba por completo empezando a cuatearse a cada golpe conectado por cada uno de ellos. Con la primera oportunidad que tuvo, el hijo de Loki se alejó de Shinobi, alzó sus dedos para chasquearlos, la portadora de Durandal se apresuró tanto como daban sus piernas, pero tras intercambiar golpes con el propio dios, tenía heridas que estaban abiertas. Aún a pesar de sus esfuerzos no pudo evitar que usara su habilidad Gyak. Gritó Shinobi al ver cómo todo su cuerpo se llenaba de cortes, maldición. Eso te mereces por desafiarme. Bari mostraba sorna en sus palabras, ya no me interesas más. Simplemente te mataré. Shinobi estuvo a punto de caer debido al terrible daño que el propio dios había hecho con anterioridad, pero logró mantenerse en pie, pateó con fuerza el piso y continuó con su carrera. Aquella acción tomó desprevenida a Bari, cada paso que daba la demonio dejaba un rastro de sangre tras de ella, alzó su puño derecho para golpear al hijo de Loki. Viendo que la torre de Ravel no se detenía a pesar del daño que ya tenía, el mismo dios imitó sus acciones, enfrascándose en un encarnizado intercambio de golpes. ¿Cómo es posible que te muevas? Bari logró hablar a pesar de ser constantemente golpeado por la jovencita, ¿por qué no caes? Ni yo misma lo sé. La respuesta sorprendió al hijo de Loki. El cuerpo de la portadora de Durandal se llenaba de cortes gracias a las garras de Bari, mientras que el propio dios empezaba a escupir sangre de su boca. Un error era lo que ambos necesitaban para que el otro obtuviera la ventaja. Fue entonces que una piedra golpeó la sien de dios licántropo, por el rabillo de su ojo pudo notar que era aquella Valkyra que había abusado de ella con anterioridad, de alguna forma dio la orden para que la herida de su cuello se abriese, quien a pesar de que iba a morir tenía una sonrisa de satisfacción en el rostro. Pero esa distracción fue lo que Shinobi necesitó para terminar aquella pelea. Flexionó sus piernas lo suficiente para evitar unos cuantos golpes, después juntó ambas palmas para golpear el abdomen descubierto de Bari. La fuerza que utilizó fue suficiente para enviar al techo al hijo de Loki, el impacto fue suficiente para hacer que el techo colapsara por completo, pero Shinobi no terminó allí. Con un salto, se acercó al cuerpo del maltrecho dios y lo tomó por uno de sus brazos, giró en el aire junto con Bari para después proyectarlo al piso, el cuerpo del dios rebotó con fuerza, de refilón vio como aquella demonio que había convertido en su presa caía pesadamente al suelo justo al lado de él. Puede que seas un dios. Los ambarinos ojos de Shinobi brillaron amenazadoramente tras la sombra de cabello, pero nadie supera a mi querido Issei. Lo que siguió fue algo que ella misma preparó tras ver la técnica que el propio Sekiryutei desarrolló con tiempo y dedicación. Shinobi admiraba eso en él y era por eso que decidió honrar su amor con esa técnica. Cuando Bari advirtió que el puño de Shinobi estaba envuelto en un brillante fuego, fue cuando este mismo se impactó en su estómago. Era una lástima que no notara que las llamas evocaran a un dragón, pero el nombre de la técnica, eso sí fue lo que pudo escuchar claramente. Dragón Greatest Fire. Continuará.